Hola, hola, ¿cómo están? Ahí está movido mi gorrito. Espérate. Ahí está, mira. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Ahí no, todavía no. Un poquito más para acá. Ahora sí. Sean bienvenidos. Ahí creo que está bien. ¿Cómo están? Estamos de cumpleaños. Tetere, 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 tetere. Gracias, Chega, gracias. ¿Cómo están? Space Boy. Estudio, un excelente estudio. Ahí son los creadores de Hana, un juegardo, juegardo. ¿Cómo están? Tenemos hoy, aparte de que estamos de cumpleaños, tenemos una invitadaza, estamos de manteles largos. Muchísimas gracias, Chega, por los beats. Quiero presentarles a una senior game dev que ya tiene en su haber varios grandes estudios que ahorita nos va a platicar. Y sin más preámbulo, muchas gracias a todos los que están pasando sus felicitaciones. A tan, 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 tan. Flor, ¿cómo estás, Flor? Bienvenida, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio que nos das para compartir todo tu conocimiento y tu experiencia. Muchísimas gracias y sea bienvenida. Les platico, Flor, gracias a ti. Flor ha trabajado en estudios muy grandes, de los más grandes de aquí de Shujos Hype. ¿Cómo están? Así que tienen hype de escuchar a Flor, denle follow ahí al Twitch para que quiera volver y regresar muy pronto a darnos una masterclass. Hey, sí, ayúdenme a convencerla. Bueno, Flor ha trabajado, como les decía, en uno de los varios de los estudios más grandes de aquí de México, uno de ellos Larva. Ha trabajado en Ascendent Studio, que ese no es de México, pero trabajó en ello, es también un estudio grande. Y ahorita está trabajando en Apex como Game Dev, haciendo tooling para motor. Muy importante, muy bueno para juegos AAA. Entonces, sabe de lo que habla, sabe de lo que el tema que vamos a tratar. Sé bienvenida y dejo que te presentes como debe ser. Yo dije lo que sé, pero de seguro tú sabes más de ti. Adelante, gracias por estar aquí, gracias por el tiempo. Gracias. Que caigan esos bitsazos y esas subs. Gracias, gracias. Ahí está, vamos a poner el link en el chat. Ah, que no te escuchas. Espera. ¿Cómo que no te escuchas? A ver, habla. Hola. ¿Ya se ¿Ya me escucha, escuchan? muchachos? ¿Nos escuchamos? Creo que sí. Sí. A ver, ahí, confírmenme. Sí, ya. Sí, ya pusieron. Ok, entonces, otra vez, bienvenida, Flo. Feliciten a Oscar otra vez. Otra vez. Bienvenida. Otra vez, rebobina. Desde el principio, da capo. Pues sí, soy programadora, llevo en la industria varios años y como ya les comentó Oscar, pues he estado en Larva, en Ascended, de donde hicimos este juego que tiene ahorita en pantalla. Lamentablemente el estudio cerró, entonces se quedó bugoso, no pudimos lanzar el parche de primer día y cosas así. Así es la vida. Estamos muy orgullosos de ese juego, la verdad es que está muy chido, está muy bonito, le tengo mucho cariño. Y ahorita, como dijo también Oscar, estoy en Apex, en la práctica de gaming. Esta práctica surgió cuando se compró Meridian Studios y pues ahorita estamos trabajando para compañías AAA y hacemos tooling o lo que se necesite. Ahorita me está tocando hacer un poquito de backend para el tool de QA que tienen allá. Excelente. Y también te tocó trabajar en Larva, uno de los grandes de aquí de México. De hecho, Sí. ahorita reflexionando, ya te tocó
que cerraran dos empresas, Larva y Ascendent. ¿Qué rayos? Es un reflejo de la industria, muchacho. No soy yo. Es la industria. Es un reflejo de la industria. Le tocó trabajar en Larva, cerró. Le tocó trabajar en Ascendent y cerró. A ver, ¿dónde está el factor común? ¿Qué estás tratando de decirme? Nada. No, es muy buena, muy buena. Bueno, pues sea bienvenida. Primero, antes que nada, ¿qué estás jugando? Death Stranding 2. Estás de Uber. ¿Qué te ha parecido? Sí. Ay, me gusta mucho el juego, sí, pero estoy sufriendo mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un beso de Dementor. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por el tipo de juego? ¿Por el tiempo? No, bueno, no, la verdad es que sí le he metido muchas horas al juego. Como que he encontrado la manera de darme tiempo de jugarlo. Tiene que... Sí, no, y es que me gusta mucho el juego, me gusta mucho. Me mamó el primero. ¿Se pueden decir groserías aquí? Tú dale. Ok. Ahí, es que sí soy muy mal hablada, y disculpen. Tú dale. Me encantó, súper fascinó el primero y el segundo no se queda atrás. No recomiendo jugar el segundo si no han jugado el primero, porque toda la narrativa gira en torno a cosas que pasan en el primer juego y no es tanto como de la historia per se, sino de las conexiones que haces, que Correcto. Es el chiste del juego. Y pues sí, entonces ahorita sí, está muy chido. Es un roller coaster de emociones. Sí te creo. ¿Y estás a punto de terminarla? ¿Vas a la mitad? ¿Estás empezando? No, yo creo que me ha de quedar como un, no sé, 15% del juego o algo así, pero estoy en ese punto donde dices, no, quiero seguir jugando, pero no quiero que se acabe el juego. Entonces voy bien despacito, voy haciendo un chorro de side quests y cosas así. Entonces sí. Yo creo que de ahí me voy a pasar al Helldivers. ¿Helldivers en Xbox o en Play? Ahora sí ya se puede decir. En Play. En Play, ok. Digamos que el original. Vientos. Y del 1 al 10, calificación para Death Stranding 2. 10. ¿Sí? ¿Cerrado? O sea, tú sí le dabas el GOTY de este año. Sí. Más que Expedition 33. Es que no me he dado tiempo. Chan. Ahí. Sí. Es que también se me hace difícil, como siento que los juegos son diferente tipo de juego. Pero no he jugado el Expedition, entonces ponemos un pin ahí y luego volvemos a platicar. Luego regresamos. Muy bien. Ahora, de todos los tiempos, ¿cuál es tu juego favorito? Tengo dos. A ver. Suéltalos. Uno es el Ocarina of Time del Zelda. Creo que el 80% de todos los que vienen tienen un Zelda favorito. Dicen ese. Bueno, un Zelda. Sí, nótese que me gusta mucho el Zelda. Ahí está mi espadita. Ahí está. Mi Master Sword. Es ese, y yo creo que fue porque fue el primer juego en 3D que jugué. Y me gusta mucho la historia. Como que el tipo de juego, pues, en general. Y el otro es el Brothers, A Tale of Two Sons. Sí, muy bueno. ¿Con quién lo jugaste? Sí. Eso es muy importante para la experiencia. No, pues ese lo jugué sola. ¿Sí? Está bien. Sí. Lo jugué sola allá en casa de mis papás, y cuando estaba para el final, nótese mucho, me gustan mucho las narrativas y también soy como muy empática con todas las cosas de este mundo, entonces pues mi relación con mis hermanas es muy bonita y todo ese juego pues también me pegó un chorro. Al final estaba sí, llorando, estaba vuelta a un mar de llanto. Sí, claro, es que tiene un mensaje muy bonito ese juego. Digo, sí, si no lo ubican, y lo chistoso fue que iban saliendo mis papás para la sala donde estaba jugando y me ven así sollozando y ponen cara de asustados. ¿Estás bien? Y yo, sí, no queríamos invitarte a cenar, pero no sabemos si tienes sí. si estás bien. Sí, todo bien. ¿Qué está pasando? Y yo, casi termino el juego, denme un momento. Sí.
Es de aquí para los que no lo ubican. Ahí está. Es Brothers. Muy buen juego, hecho en Unreal Engine, por cierto. By the way. Según yo, es de los primeros juegos que pusieron esa mecánica de que puedas mover a los dos, ¿no? Según sí, yo. el mismo control se parte a la mitad y con uno manejas a uno. Ajá. Ese También fue el primer juego que jugué con ese tipo de mecánicas y me voló los sesos, se me hizo bien padre. Está bien chido eso. Vientos, pues muy buenos juegos, la verdad. Los dos. Pues a mí me gustan. Sí, muy buenos. Y cuéntanos, ¿cómo fue que te iniciaste en esto? Gracias, Queso, bienvenido. ¿Cómo fue que te iniciaste en esto del game dev? Cuéntanos cómo caíste en estas garras de la industria game dev. Ay, pues la verdad bien cliché, como empecé a jugar desde bien chiquita. Y siempre me ha gustado saber cómo se hacen las cosas. I can't believe this. Pues conforme la tecnología fue llegando a mí fue que aprendí un poquito a entender que eso era lo que se necesitaba. Allá en mi rancho en Durango no había nada de desarrollo de videojuegos en el momento, entonces me metí en estudiar ingeniería en sistemas. Y ya de ahí, pues me salté a la industria haciendo una maestría ¿En desarrollo de videojuegos. ¿En dónde? ¿Allá en Durango o Al aquí? otro lado del charco. En Estados Unidos. En Inglaterra. En Inglaterra. Santo Cristo bendito. ¿Dónde la hiciste? Cuéntanos. Se llama Kingston Uni. O sea, ¿dónde estudiaste la carrera, me dijiste? En Durango. En Durango. En el Instituto Tecnológico de Durango. Ahí, pues dale la promoción, que se merece. Ahí estudiaste sistemas. Mi alma mater. Y terminando, luego te fuiste a Inglaterra. ¿O cómo salió esa oportunidad? No. ¿O cómo? A ver, cuéntanos todo el chisme y exagera. Bueno, y exagera. Salí de sistemas y entré a trabajar en gobierno. En gobierno estuve un ratito. No me gustó lo de la grilla porque yo no estaba en posiciones de grilla, pero de todos modos nos afectaba. Entonces renuncié. Empecé a dar clases de programación cuando abrieron la carrera técnica en los CEBETIS. Ahí estaba en el CEBETIS 130. Y de ahí, como también estaba dando clases de inglés, me pidieron ciertos certificados y que el TOEFL, el CENI y no sé qué otras cosas querían. ¿Estabas tú dando clases de inglés? Yo dando clases de inglés. Ajá. Y de programa. Entonces, ya le traía la vuelta de que quería hacer una maestría o buscar alguna otra cosa que hacer que me pudiera abrir más espacios, ¿no? Porque mientras daba clases también estaba trabajando independiente, haciendo páginas web o sistemas a quien se dejara que le vendiera el sistema. Freelanceando. Ajá. Entonces, como ya traía en la mente así de la maestría, cuando entré a dar clases también tenían un programa para hacer videojuegos. Entonces, la clase que yo daba, que era de móviles, pues hacíamos un juego para aprender programación. El juego se llama... Pero lo hacían así ¿en qué? ¿En Python? Eclipse. En Java, ok, sí. Yo llegué a hacer jueguitos así y aplicaciones también para celular Nokia. Sí. Entonces, para aprender era el juego que se llama True Color. Es ese que tienes letritas y un círculo y el círculo y las letritas se pintan de un color y las letras dicen un color. Si hacen match, es true y si no, es false. Y estaba bien fácil, con scores y todo eso, y de ahí hacíamos otras cosas más adelante. Qué chido. Ajá, pero entonces ya eso me regresó la espinita de que porque había estudiado progra. Yo quiero hacer y empecé juegos. a buscar maestrías. Sí, empecé a buscar maestrías porque sí, no veía en Durango como el espacio para hacer juegos, ni cómo iniciar yo. Entonces dije, bueno, vamos a aprender y luego ya vemos qué hacemos. Y pues había un curso, varios que se abrieron en Inglaterra. Tenía yo muchas ganas de conocer y tenían pues la carrera de desarrollo de videojuegos. Tenían dos
ramas. Una era Game Design y la otra era Progra. ¿En qué escuela? Entonces entré a la de Progra. Se llama Kingston University. Kingston University, ok. En Kingston upon Thames. O sea, Ahí, pero dijiste, me lanzo, porque pues digo, uno empieza a buscar maestrías y lo empieza a buscar en donde vive, ¿no? o por ahí, cerquita, digo. Es que está bien loco. Y te dijiste, nah, me voy a Inglaterra, chingues. Te digo que aquí, es que, mira, yo me veo chiquita, pero ya tengo 40 años. Oye, no vamos a hablar de eso, que es mi cumpleaños. No, pero No andemos lo en que voy esas es que en mi rancho no había cosas. nada. Pero lo que voy es que en mi rancho no había nada, ¿sabes? Y tampoco, o sea, estaba el Aztec Tech promocionando una carrera, pero no una maestría. Ok. Entonces era así de, lo otro que conocía era DigiPen y era así como que, o sea, Hey, sí, se ve DigiPen. raro, el sitio web todavía hasta la fecha se ve bien, muy mal. Y ya fue así como, ¿Y de un amigo repente mío, te salió cómo supiste de Kingston University? llegaron así un montón de cosas. Un amigo mío me platicó que había aplicado a FIDER, que es un fideicomiso del Banco de México, donde se Ok. promocionan los estudios de posgrados y apoyan tanto a cuando estudias o sea, localmente, ¿Por país o por fuera? en el país, en México, o en el extranjero. Entonces, es un préstamo. ¿Y eso existe todavía o ya no, Pues, ya no existe? sí, todavía Ahí existe. está, Sí, muchachos. ahorita les dejo la página. Ajá, está bien chido. 2015 fue que yo hice los Sí, trámites. me lo 2014, estás diciendo 2015. demasiado tarde, acabo de terminar mi maestría. Oh, no. Bueno, siempre puedes hacer un doctorado. ¡Rayos! Pero sí. Te lo pongo acá. A ver, échale. Y me platicó de ese, ¿no? Sigue siendo un préstamo, pero dependiendo del rubro y de que también hagas tu ensayo para solicitarlo, te pueden dar. Cuando yo lo solicité, daban hasta 200,000. Wow. Bueno, te prestaban. Ujú. Pero era es a 10 años, 2% de interés anual y con un año de gracia para empezar a trabajar, a pagar. Y pues obvio, para que busques trabajo. Sí, claro. Ajá. Y si haces cosas en México que es como donde apliques lo que aprendiste en tu maestría, te quitan los intereses. Entonces, después de cierto Órale, tiempo. Entonces, está bastante chido. interesante. Si les interesan hacer maestrías, posgrados, pues sí lo recomiendo, la verdad. Es un préstamo, no es una beca. Bueno, Es un préstamo, no es pero una beca. funciona. Te abre las puertas, la verdad. Funciona. Entonces, mi amigo me platicó de ese fideicomiso y luego otra amiga me platicó que se había topado con una página que se llama Study Across the Pond. Ujú. Y esa página se dedica a que les escribas y les digas que quieres estudiar de qué cosa y ellos te dicen, mira, estas son las maestrías que hay Órale, qué acá, chido. o bueno, en Inglaterra, en Gran Bretaña, el Reino Unido, y te ayudan a revisarte los papeles para que pidas la visa, para revisarte las cosas para Órale. aplicar a la universidad, te dan tips de todo, te dan tips para conseguir becas, un montón de cosas, y es gratuito. Vaya, ¿y qué dijiste de aquí soy? Dije, bueno, yo ya tenía los ojos en visitar Inglaterra, ¿por qué no ir a hacer la maestría allá? Es muy parecido, ¿no? ¿Por qué no? Estuvo bien chido, la neta, fue una de las mejores decisiones de la vida. Todavía sigo pagando ese préstamo. O sea, te dieron Ya el acabo préstamo, te este año. fuiste, te dieron los 200,000, porque me imagino que una maestría en Inglaterra cuesta más de 200,000 pesos. O sea, digo, no hablemos de costos, Sí. pero Ahí me había imagino que guardaditos sí. y pues se apoyó. Sí, ¿Cuánto duró sí, tu maestría? sí es caro. ¿Cuánto duraste allá? Año y medio. Año y medio duraste Un allá. año, 8 meses. ¿Y terminándolo luego Un te año. regresaste o te quedaste allá un rato? ¿Buscaste chambe No, me allá? regresé. O sea, bueno, Aprovechando. busqué por todos lados. Y sí, me hablaron de varios lugares, pero cuando les decía que era foránea, como estaba lo del Brexit, Oh, nadie sabía cómo iba a estar el rollo con las visas con de las visas de trabajo trabajo. y cómo iba a cambiar todo eso. Entonces era así de, ay, güey, pues, o sea, sí nos interesa tu perfil, No, pero pero eso te esto lo súper da un buen complica, de entonces... currículum. O sea, ahora entiendo por qué has trabajado donde has trabajado. O sea.
Eso, viste el currículum. La Sí, verdad, estuvo lo chido, que pero es. pues bueno. No, pues qué Pues he tenido interesante. mucha suerte. Oh, qué chido, qué chido. No, digo, las Ajá, entonces pues oportunidades ya se se toman. juntaron. Se Exacto. toman, no se Sí, la dejan suerte ir. es cuando la oportunidad y el conocimiento se encuentran, ¿no? Exacto. Y pues tuve el privilegio de poder tomarlas y pues vaya, me fui. ¿Y estabas en Londres tal cual? En Kingston es En Kingston. una ciudad un Ah, bueno, pueblito sí. estudiantil en Son Greater London. las Entonces, memorias. sí. Sí, ¿verdad? Mal chiste, ya, está bien, te que hacer el chiste, disculpe. Sí, bueno, bueno, haces la maestría y de allá te regresas. Me regreso. Y de ahí dijiste sí o sí, o es puesto de desarrollo de videojuegos, o no quiero nada, o qué onda. O te hablaron ya de. No, sí, pero no. Antes de regresarme, obviamente, pues primero busqué por si Humanity era allá. No se armó. Y antes de regresarme escribí aquí a Larva. Que me interesaba, que Tú les mi escribiste. experiencia, bla, bla. Sí, les mandé mi CV A y ver, así. muchachos, otra lección de vida. Sí, manden CVs. Tú Siempre estás ayudan. mal. Cuando menos estás en su virtual bench, que fue lo que pasó conmigo. Cuando yo les escribí no tenían puesto. Y sí me contestaron así de, oye, pues aquí guardamos tu CV, pero no tenemos ahorita ninguna vacante ni nada. Gracias. Y yo, está bien. Hay una posibilidad de que pueda seguir en la industria de los videojuegos, ¿no? Regresé en ese trámite de que estaba a punto de regresar a México, un amigo me escribió que tenía una posición abierta en Softec. Investigué Softec y ellos manejan algunas cosas para servidores de Electronic Arts. Ok, no sabía. Entonces dije, ¿me puedo cambiar allá? O sea, voy a estar en tu proyecto un rato, pero luego me puedo cambiar para allá. Y me dijeron, sí, entras y es un año, y en un año ya puedes pedir que te cambien de proyecto si es que así lo Órale. deseas. Chido. Y yo, sí lo deseo, ok. Sí. Entonces dije, como quiera, empiezo aquí y de aquí me muevo, ¿no? Entonces, la idea era pasarme a la industria de los videojuegos. Parchito de Parcha, felicidades a ese man, buena gente. 5 meses ahí en buena onda y Aguascalientes, apuesto de me oso. hablaron de Larva. Y pues, me vine a Guadalajara. Y ya empezaste ahí. Ahí empecé. Sí. O sea, regresaste a Inglaterra, te regresaste a Durán. Estuve en Durango una semana porque ya tenía el puesto en Aguascalientes. Y de ahí Entonces, te nomás fuiste a llegué, saludé y me fui. Aguascalientes. Y de Aguascalientes te viniste para acá, para Guadalajara. Una trotamundos, totalmente. ¿Y en Larva qué fue lo primero que te tocó hacer? ¿Lucha libre AAA? ¿El Chavo Car? No, no, el Street Goal. Ok, ¿y qué fue las primeras tareas que te tocaron hacer así de... ¿Tocaste Arreglar bugs, ¿Era Unity? obviamente. ¿Era Unity? Era Unity. Ajá. Sí. Así de, oye, Sí, de fíjate hecho, que hay todos estos bugs y... había uno bien feo con la animación del tiro especial de los monitos. Estuvo bien raro. Como hicieron como un custom thingy para el árbol de animaciones. Estaba bien, estuvo difícil encontrar cómo arreglarlo. Sí, me imagino. Y Sí. digo, a ver si nos puedes platicar un poquito. Yo creo que ya Larva ya no está. ¿Cómo era? Digo, me interesa mucho saber cómo era el pipeline. O sea, obviamente tenían repositorios de código. Digo, ya un poquito más, pongámonos un poquito más técnicos. Tenían repositorios de código, sus pipelines estaban automáticos, eran manuales. ¿Cómo hacían los deploys? Las pruebas, ¿había pruebas unitarias? ¿No había pruebas unitarias? ¿Te digo esto? Sí, ahí va, pruebas. un poquito de contexto para que no te agarre ahí de bajada. Ayer estábamos viendo justamente los principios Solid aplicados en Unity. Y yo he platicado con muchos desarrolladores de videojuegos que cuando trabajan en estudios, no solo indie, a veces ya no indie, sino AAA, dicen, los desarrolladores se abruman
sobre todo los novatos, porque dicen, no, es que para yo poder trabajar en un estudio tengo que saber de memoria todos los patrones de diseño y arquitectura limpia y solid y no sé qué. Y muchas veces en estos estudios, y de hecho hasta en estudios grandes, no se utiliza tanta arquitectura, o sea, las arquitecturas así súper automatizadas, súper fregonas, limpias y con patrones y no sé qué, sino que muchas veces son funcionales, o sea, que funcione y that's it. Entonces, justamente por eso te pregunto cuál era el pipeline. ¿Manejaban sus ramas? Los pipelines de deploy eran automáticos, eran manuales, cómo generaban las pruebas, había pruebas unitarias, no había pruebas unitarias, platícanos. Pues variaba un poquito del proyecto, pero sí, como lo mínimo obviamente es que teníamos un repositorio, teníamos la branch principal, a donde solo se pasaban cambios que estuvieran aprobados, etcétera, etcétera, y ya teníamos branch que pudieran ser por features o por cambios chiquitos, ya sea arreglos de bugs o otras cositas. Y sobre esas se platicaba. Los pull requests no eran tan comunes, cada quien estaba como en una sección distinta, pero cuando había de esos no se hacía a través de software, sino, oye, voy a utilizar esta cosa, ¿me lo pasas? Ahí gritándonos en la oficina. Sí, me imagino. Ahí, hey, oye. Y Lo necesito, apúrate. los deploy, ¿cómo los hacían? O sea, ¿era manual? ¿Tenían pipelines automáticos? No, era manual. Era manual. O sea, Sí, generabas todavía el no había nada build y se lo automatizado. pasabas ahí al tester. Ahí te va. Sí. Cuando había testers, si no nos tocaba hacer el QA a nosotros también. Excelente. ¿Y qué proyectos te tocó hacer ahí en Larva? Se pueden decir ya, ¿no? Digo, ¿o no? No sé. Sí, Pues, vamos. Ya no están. oye, pero todavía hay puentes ahí, ¿para qué romperlos? ¿No? Pero nada más son los proyectos, no estamos diciendo nada fuera de. Estuve trabajando en el Street Goal. Ajá. Luego hubo un proyecto de una IP de un anime japonés. Pero ese proyecto se cayó, estuvo super shady. Y eso fue lo que metió en problemas a Larva, al final de cuentas. Interesante. Y luego de ahí surgió uno que estaba bien chido, pero es de esos proyectos que lamentablemente dejan morir. Se llama Headlinks Arena y ese se hizo en conjunto con Cara Oculta. Allá cuando era Cara Oculta. Oh, ok. Sí, Está porque bien chido también ese había juego. mucha. Teníamos. Ajá. Y estaba bien padre. Yo creo que ¿Y por qué deberían murió? darle oportunidad de lanzarlo. La verdad es que no sé. Fueron cosas de management. Danos el postmortem. El juego estaba bien chido. Preguntan por aquí ¿te puedo que se platicar del ocupaba. juego? Sí, que se ocupaban metodologías ágiles, dice Jesús, aprovechando Sí. ahorita. ¿Sí? Sí. Scrum, Sí, la típica. Scrum, el típico. El Scrum. El Scrum aplicado como cada quien lo aplica, ¿no? A ver, platícanos del juego. Yo creo que eso es válido, ¿no? Sí, siempre. Se llaman metodologías ágiles para que también las adaptes a las necesidades de tus estudios o tus cosas. Con Larva sí hacíamos el stand-up, Quiet Literary, nos juntábamos ahí, pues, el espacio, en un espacio abierto con varios escritorios. Se hacía como a las 9:15, duraba 15 minutos y todos nos parábamos. Ya era así de, no, pues yo hice esto ayer y voy a hacer esto ahora, tengo blockers, no tengo blockers, y a chambear. Lo que debe de ser el daily, ¿no? Nada de que 3 horas ahí. Ajá. Sí, ese lo manejaban entre Betty Pineda y Tito Ramos. Y sí trataban mucho de que los cortaban así. Que no hubiera desfase. Ajá, sí, que a veces era así de que no, y vamos a tener este evento o así, o que queremos vender y así ese no es tema de ahorita nada más esto. Parking y ya, lot, pues, parking lot.
Ajá. Entonces, por ahí, pues sí estaba chido que hacían un buen control de esas cosas. Qué chido, qué chido. Y yo creo que de ahí a lo mejor lo que fallaba un poco era la documentación. Ok. Es horrible hacer documentación, pero es absolutamente Es necesario. necesario, exacto. Gracias, Ujú. Y gracias la por verdad es que decirlo. es una bendición cuando la tienes y lo haces bien. Sí, es horrible, pero háganlo, háganlo. Es importante. Ahí está, otro buen tip, muchachos. ¿No? Sí. Muy bien. Ahorita donde estoy estamos actualizando muchas cosillas de lo que se tiene Ujú. y tienen documentación que conforme los ingenieros que han pasado por las tools pues dicen, bueno, a mí me tocó hacer esa feature, surgieron estos problemas y así lo resolvimos, ¿no? Hay unas cosas que ya están bien outdated porque o ya se quedan deprecadas o cosas así, Ujú. pero pues ahora me toca a mí actualizarla. Claro. Te toca a ti. Y sí, ajá, pero sí faltaban muchas cosas que nos enfrentamos nosotros de todo el proceso de pedir em, desde descargar, o sea, desde el onboarding, ¿no? Faltaban Ujú. muchas cosillas que ya sabían que pasaban, pero no las habían documentado. Entonces ya tocó así pasarse los mensajitos y todo eso y armar la documentación. Entonces sí vale la pena que se haga. Sí, claro. Totalmente. Y entonces, ¿y en Larva te tocó solo Unity o trabajaban en algún otro motor? Solo Unity. Se Solo Unity. estaba empezando otro proyecto con Unreal, Ok. pero también se cayó. Entonces se hicieron como pre-prod y ya y no se avanzó. A mí me iba a tocar supervisar ese. Ok. ¿Y a ti te tocó cerrar Larva o te saliste antes? Me salí poquito antes. Un poquito antes. ¿Y fue porque te saliste por? Ascended. O sea, ya tenías otra oferta. Otra O sea, te oportunidad. buscaron Sí, y... sí, ¿Ascenden es de dónde? de Camboya. De Camboya. A ver, platícanos esa historia, por favor. ¿Cómo te busca un estudio de Camboya? No, Así casual, aquí, ¿en LinkedIn o qué? no, para eso es muy importante el networking. A ver, justo. Ah, de Larva, mi amigo Tito tenía un amigo. Él estaba trabajando se llama Chris Silva. Él estaba trabajando en Ascended. Eh, Ok. Empezó a sentirse un poquito estancado y empezó a buscar otras opciones. Entonces, cuando él encontró algo, dijo, me voy a salir. Eh, Y Tito tuvo ya que buscar tenía a su chamba porque reemplazo. también, ajá, dijo, voy a decirles que renuncio, pero voy a decirles que tengo esta opción. Entonces, pues ya me dijo, este estudio hacen esto así, 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 como, ¿te interesa? Y yo, sí me interesa. Y me imagino que fue una Este, mejor oportunidad económica para ti, porque digo, sí, a lo mejor profesional no económico, tanto, porque pues, bueno, a lo mejor sí, porque era remoto, ¿no? No tenías que moverte. sí. La cosa es que ya para el ¿O cómo final, fue? ¿Cómo lo viste? cuando estaba en Larva, ya para el final había, ¿O ya lo veías pues, venir? muchas. La verdad es que tenía esperanzas de que se salvara y por eso, por un año de mi vida, Ujú. eh, dejé que no me pusieran a hacer trabajos de videojuegos y me pusieran a hacer páginas para solventar más fácil los gastos del Ok. estudio. Entonces, Wow, un año de mi vida un estuve aplauso. haciendo eso. Sí, a veces el idealismo no paga, pero tenía que intentarlo. Ok. Yo lo veo como, no me arrepiento de haberlo hecho, pero tal vez no debía haber dado tanto tiempo. Un año fue mucho. Y más porque entré tarde a la industria, tenía que jalar experiencia lo más rápido posible para poder estar a la par, que solo decir sé este lenguaje y sé este Y uno lenguaje que todavía no quiere da. entrar y tú diciéndonos Pero tú eso. ya estás haciendo cositas, no inventes. Está difícil el mercado, pero no quiere No, decir me que no queda estés en la claro. industria. Pero entonces ya había estado yo en un punto donde sí le dije a Jorge, necesito yo regresar al desarrollo de videojuegos o voy a buscar otra oportunidad, porque lo que estoy haciendo ahorita
pues puedo ganar un mejor sueldo en otro Exacto, lado. claro. Y para hacer desarrollo web o desarrollo normal, sí soy bien mercenaria. Entonces, mientras era videojuegos no hay pedo, la verdad el idealismo es, me encanta, amo hacer videojuegos, entonces es así de, me aguanto, ¿no? Y ya fue que surgió el proyecto de Headlings Arena, y me dijo, no, es que mira, vamos a bajar esto, y ya me puse contenta, y entonces pasamos a eso. Ese proyecto lo dejaron en pausa, porque no tengo idea. Y luego surgió otro proyecto, un demo de algo de unos gatitos, no me puedo acordar ahorita el nombre. Kleptocats. No, ese es de otro estudio. No. Me recordaban mucho a los gatos samurái, pero no eran los gatos samurái. Buenazos. Pero era un demo para una consola chiquita que iban a sacar en el E3 y no sé qué tanto. Y entonces le surgió otra opción de una página web y a mí me sacó ese proyecto para hacer esa página web. Y ya eso a mí me rompió el corazón. Y fue cuando empecé a buscar otras oportunidades. También le dije, no, pues sabes que yo creo que ya me voy a ir para que vayas buscando mi reemplazo. Yo lo entreno. Hasta aquí llegué. Ajá. Sí, aprecio todo lo que aprendí, porque la verdad es que sí me crecí mucho, aprendí mucho. Pues te toca foguearte con un montón de cosas, ¿no? Claro. Y Fue me tu topé primero, con ¿no? gente increíble. Ajá, y me topé con gente increíble. Osito también, aprendí muchísimo de él. Oscar Ramírez. Sí, porque Osito Y podemos imaginarnos a varias personas. Tal vez digan que yo. ya sé. ¿No era yo? Sí, a lo mejor ya. No eras tú. Y pues ahí fue cuando ya anuncié, ¿no? Y de ahí Chris se enteró, Chila se enteró y me dijo, oye, ya me voy yo de acá, ¿te interesa? Y yo, sí, fuga. Y cambio. Hice la entrevista y pues me quedé. Qué chido, qué chido. ¿Y ahí empezaste ya, me fui remoto, a pero te Sende. quedaste en Guadalajara? Es que me gusta Guadalajara. Y ya. Vénganse, de hecho, muchachos, no me quiero mover vénganse de acá. para acá. Está Vénganse bien chida para la acá, ciudad, vénganse. hay muchas cosas para hacer y un chorro de conciertos. Sí. ¿Te gusta mucho la música? Mucho. ¿Cuál es tu grupo favorito? Ahorita los Backstreet Boys. La banda. Bueno, cuando tenía 15 años, sí. Ay, ahorita Sí, la banda a la que más he visto en vivo es Iron Maiden y me gustan un montón. O sea, De ahí eres yo diría que pesada. está Ginger, que es una banda ucraniana. Un Ok, poquito sí. eres Y Poets of the Fall. Poets of the Fall versátil. no es metal. Ajá. Pero, dato curioso, los Poets of the Fall, yo los conocí como Poets of the Fall, pero su alter ego, tiene una banda alter ego, y son la banda que sale en el Alan Wake, los Old Gods of Asgard. Órale, plot twist. Qué interesante. Ese Qué no me lo chido. sabía hasta después de que, me volví súper fan de esa banda. Dije, mira, Ya también hacen es. esto, qué cool. Qué Son chido. súper amigos de los de Qué chido, qué Remedy, chido. ajá. Oye, interesante. Y entonces, regresando, te vas a Ascendant y ¿en cuánto tiempo te enteraste de que Larva cayó? Yo creo que cerró como 2 meses después de que entré yo a Ascended. Y sí sentiste así como que... Sí, pero yo regalé un año de mi vida. Yo lo intenté. Yo lo intenté. Sí, claro, te quedó ahí yo no dejé nada, ¿no? Así. Claro, No, claro. yo hice lo que pude, pero pues también yo quería hacer videojuegos y me estaba enfrentando a esta cosa de que ya no porque estabas sé hacer haciendo. Desarrollo web me están poniendo a hacer estas otras cosas y ya había dejado claro que no era mi intención seguir por ese camino. Claro. Cuando me sacan de este evento de este proyecto, que si bien pues era un demito, ¿no? Pero pues iba a salir en la E3. Pero fue exacto, fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Fue lo que me rompió el corazón. Sí, y claro. así de, bueno, okay. Entiendo que se necesita y ayudo en lo que pueda, pero ya me voy. Pero también mis planes son otros, ¿no? Sí. Totalmente. Y pues sí, también. Ajá. Y entonces empiezas en Ascended y ¿qué empiezas a hacer? O sea, ¿ya tenían este juego de Don't Star o no? No, estábamos con un juego que se llama Pocket War Puzzles.
ese también se canceló. Ay, no, es que está bien difícil. Sí, no, eso es para Eh, que se den cuenta de que no todos los juegos salen a la luz. no, y hay juegos que, por ejemplo, de los que se han cancelado antes de que vean así propiamente la luz del día, el de Headlings Arena que se hizo entre Larva y Kiara Oculta, Ujú. me duele mucho, era muy buen juego. Tenía muchísimo, muchísimo potencial. Este, algo que nos hizo darnos cuenta de eso fue que se fueron a GDC los Jorges Ujú. y estaban pues promocionando el juego, buscando Inversión. publishers o Ujú, funding y así, ujú. ¿no? Y como era un multijugador, era así de que, bueno, les vamos a avisar cuando quiera alguien probarlo para que se unan algunos al lobby. Te soltabas a carcajadas disfrutando tanto el juego mientras estaban esas sesiones. Estuvieron también Será muy Mayra, streameable. que ella, sí, Mayra, que ella se dedica a la fotografía, y Naye, que era nuestra HR, Ujú. estaban picadotas con el juego también y tampoco son tan gamers. No, ok, Entonces, entonces de ahí es donde funcionaba. te das cuenta que sí funcionaba, ajá, para mucha gente y era muy fácil de jugar y era Rayos. muy divertido. Entonces sí, me dolió que lo dejaran morir. Y con Pocket World Puzzles, que es en el que yo entré, a mí me tocó luego entrar a hacer algunas mecánicas y también parte de lo de la tienda. Ok. Se tenía un sistema de... pues, era un Idol y un Candy Crush Ujú, ujú. mezclados. Ok. Entonces sí, era así de que subir de nivel a tus héroes y subir de nivel tu nave en la que O sea, tenías en el muy, mundo muy y cositas móvil. así. Sí, era muy móvil. Era móvil. Sí, sí. Ese era móvil. Y pues estuvo chido, ¿no? Que ahí me tocó meterle a PlayFab, que es backend. Ajá. Empezamos a hacer migraciones ¿Cuando ya a era las de Azure o no? ¿O cuando era cuando, PlayFab cuando los independiente? cuando era PlayFab independiente fue que empezamos, y luego ya que los compraron, pues empezamos a ver las Ok, mejoras que hubo en va. cuanto a O sea, te tocó los la servicios y todo transición. eso. Ujú, y también tocó actualizar algunas cositas, aprender un poquito de entrada. Qué chido. El cambio de paradigma, porque también empezamos a hacer como si fuera típico UI y luego nos dimos cuenta que no iba a servir, que estaba haciéndose muy complejo, y nos pasamos al modelo MVVM Ujú. para todo lo que era la tienda, y mejoró un montón. Entonces sí aprendan patrones, no se los tienen que aprender de memoria, pero sirve un chorro el Sí, irte educando, arquitecturas. aprendiendo, entendiendo esas cosas. Ajá, Y por todas las eso vean arquitecturas. a Oscar VP Games para que aprendan todo eso. Ahí está. Aprendan, Denle, aprendan. denle follow ahí. Tomen sus clases. Tomen sus clases, exacto. Y entonces, Sí. ahí también era Unity, Sí, ¿sí? Ahí también fue puro estuvimos con Unity lo que Unity. estuviste. A mí sí, porque Dawnster está hecho con Unity. Después de Pocket War Puzzles, se empezó con Dawnster. ¿Y cómo salió la Am, idea? Digo, platícanos de qué se trata el juego, cómo surgió la idea. eh, ¿Estuviste tú al involucrada juego en el game design? am, en dar ideas para los extroverts. ¿Cuántos eran en el equipo de Ascendant? Ah, a ver, déjame hago cuentas. Así, 3, Teníamos a Fer llevamos una. Acosta, Nibitiv, que era la directora de arte, Mandy Izquierdo, que es la de audio. Todos son más genios. Y luego teníamos a Antoine en animación, a Tom en game design, y también era nuestro producer. Y estábamos Eduardo y yo como programadores, y Marcelo como de UX UI. Ya él entró un poquito al final para arreglar A la darle HUD. un Sí poquito quedó de más chida. experiencia de usuario. Ajá, sí quedó. Fer hizo un muy buen trabajo, pero sí, Marcelo lo pulió súper chido. Qué chido, qué chido. Ajá. Y pues el juego, yo lo decía que era así como un Mario Bros con ansiedad social, porque pues es un plataformer. Y bueno, la narrativa es una historia de coming of age. Tienes a tu grupo de amigos, eres introvertido o introvertide, porque el personaje no tiene género. am, y todos tus amigos son
ambivertidos o extrovertidos. Y también te toca entender la diferencia, ¿no? Que está bien ser cualquiera de los dos y tienes que aprender a vivir con eso en la vida. Ah, qué chido. Y a lidiar con los cambios, porque pues ya todos iban a su universidad. Y de hecho, Entonces, en cuestión narrativa era eso. algunas cinemáticas las hizo Cintia, ¿no? Sí, Cintia. Sí, que por aquí la tuvimos y nos enseñó algunas de las cinemáticas del juego. También otra genio, están bien bonitas todas las que Sí. hizo. Y entonces, es un platformer. ¿Y qué tienes que ir haciendo? A ver, platícanos. La mecánica básica es encontrar un camino super stealthy o esquivando a todos los extrovertidos que te encuentres. Puedes usarlos como herramientas, hay algunos pues que te ayudan a abrir camino, pero pues como les gusta platicar y a ti no, si se te acercan se te baja la energía social. Y pues básicamente eso es como el loop del juego, y ya es ir avanzando en los niveles, todas las misiones que se te van entregando, de ir a conseguir groceries, de todo el mandado, o encontrar a tus amigos, o ayudar a alguien a recuperar X o Y ítem, así. Excelente. Les vamos a pasar otra vez el link aquí en el chat por si alguien lo quiere comprar. Coopere. ¿Y platícanos, qué te tocó hacer aquí? ¿Qué fue lo que implementaste aquí? Que tú dijeras, estuvo chido, implementamos esto. Me gustó porque usé esto, etcétera, etcétera. Presúmete. Pues sí, estábamos solo 2 programas, entonces nos tocó dividirnos entre un montón de cosas. A mí me tocó meterle más a lo que eran las animaciones, el audio, o sea, el echar a andar el audio, pues. Yo no hice el audio, esa fue Mandy. Sí, no. Implementar el audio. Implementar el audio y hacer algunas partes de lo que era la progresión del jugador en algunos hazards, y luego nos tocó también, ahí sí ya igual nos dividimos algunas tareas para hacer herramientas para que Game Design y arte pudieran hacer los niveles y decorar los niveles. Entonces ahí, por ejemplo, chido. Game Design hacía el mapita en Tile, y usando Super Tile 2 armamos la herramienta para leer estos mapas y que arte pudiera empezar a manejar cositas, y generamos como un menú donde ella podía cargar ciertos assets con sprite shapes y ya llenar todas las plataformas con ciertos texturas. Ella podía meter variaciones y ya se ponían alternativamente. También para pintar todas las paredes y todo ese tipo de cosillas. Fue un buen reto el jugar con esa cosa y adaptarlo para que chido. Sí, pues suena como hiciera lo que quisiéramos. Y ahorita ya Tile ya no se usa, pero en su momento era una herramienta obligatoria. A lo mejor muchos de aquí no se acuerdan, ¿verdad? No les tocó usarla, pero antes no existía. No tiene tanto. Parece que no, pero sí. Antes no existían las herramientas de Tiles de Unity, para dar contexto, las que hay ahorita. Y existía una herramienta que se llamaba Tile, que hacía justamente esas herramientas, que de hecho Unity fue la que se inspiró, adquirió. y de ahí salió. Como le hizo con Anima 2D para sus animaciones 2D. Y ahí Anima 2D está chido. De ahí salió las herramientas de Tiles de Unity. Por acá nos dicen, en tu corazón, así muy adentro, ¿Unity o Unreal? Ay, no. Así, adentro, muy adentro, así, lo sabes. Así. Ahorita Unreal paga las cuentas. No, estamos hablando de eso. Es adentro, aquí. ¿Cuál prefieres? Ay, Unreal sí está muy chido. Unreal está muy chido. Ya. Sí. Ahorita, aparte estoy súper enojada con Unity por muchas cosas que están haciendo súper.
Pues por lo del todo fin, pero empezó ya pasó, desde ahí. ya. No, pero es que siguen haciendo cosas bien shady. Pues ahorita El caso es que ya, dale chance, ya sí, pasa la página, ya. sí, Ya, pues ya se medio, arrepintieron, ya ajá. cambiaron de CEO. ¿Qué más quieres de ellos? Ya dieron Oye, disculpas, ya cambiaron el sé. CEO, ya déjalos morir. Se lo merecía, hizo muchas Sí, no, tranzas totalmente a se lo costo de merecía, todos. pero ya, el motor no tiene la culpa, el Sí, motor está bien, está chulo, está no, bonito. el motor está bien. Sí, sí. Todavía acá a Que, lo mejor que van la a verdad es renegar, que pero Unreal sí, está pegando muy fuerte, o sea, lo que es. Tanto así que, pues, tanto sí, tú como yo pues estamos siento, estudiando C++. Así lo mm, dejamos claro, así que eso sí. Y como dije, pues ahorita es lo que paga las cuentas, ¿no? sí. Pero no, Unreal está muy chido. También tiene un increíble potencial. Está- Yo creo que la diferencia ahí es que Unreal nace de hacer juegos. Y por eso es tan increíblemente bueno para hacer juegos. Claro. Y a Unity no tienen eso. Pero Unity es Unity. O sea, yo Sí, o sea, soy, está chido. soy Y Unity, Unreal, Godot. Así, lo siento, muchachos, lo siento, lo que es, lo que yo es. creo que para 2D, Unity. Para 3D, ¿Has probado Godot? pues está peleado. ¿O ni No. lo has O visto, sea, ni lo has bueno, volteado a de ver? Unreal y Unity. De Unreal No, y no, Unity. No, pero sí. digo, hablando de otra cosa, ¿has probado Godot o Sí. ni lo has volteado a Sí, ver lo he así? probado. ¿Sí lo No, has sí lo he probado? probado, pero no he hecho. Ah, ya. Ajá, sí, pero no he hecho. Así fuera del hola mundo, realmente no he hecho gran cosa. C Sharp Rules, sí. Tin, tin, tin. Entonces, Unity, Unreal, Godot. Así. Ahí lo Yo diría dejamos. Unity para 2D. Probablemente Godot también lo hace muy bien. Y el resto Unreal. Te fuiste muy polite. Móvil Te también. fuiste muy polite. No. Oye, es que hay que buscar ser funcionales, que No, tiene no, que ser lo sí, eso polite. totalmente. Pues tienes que manejar todos los engines, eso es un hecho. Sí. Pero tus preferencias personales es como decir, a mí me gusta el fútbol, pues le voy a la América y listo. O sea, Uf, eso es otra cosa. Tú puedes decir, yo sé usar Unreal, Godot, Unity, pero tus preferencias personales, pues a mí me gusta Unity y se acabó. pues es que sí, esas son mis preferencias. Son muy polites. Para 2D Unity, para 3D Unreal. Sí, ¿Sí? Así es que es más es. fácil hacer que las cosas se vean bonitas en Unreal. Bueno, si ese es tu objetivo. Pero si Sí. vas a hacer un juego no tan realista, pues no puedes. Bueno, que Unity también Y tiene a lo sus mejor no es tan cositas. realista. No, sí, o sea, a Unity no está tirado a la basura, claro que no. Gracias. Pero bueno, está Sí bien. me gusta Unity. Está bien. No, te respetamos. Aquí respetamos a nuestros invitados. Si dice Unreal, pues Unreal. Sí. Sí, dice ahorita sí. Ahorita paga las cuentas y se Ahorita calla. sí. Excelente. Estoy aprendiéndolo también. Y bueno, Entonces puede ser el hype de estar aprendiendo. vamos a la parte no tan bonita de Ascended, que fue, ¿qué pasó? Lanzan este juego y luego, ¿qué pasó? Ay, pues es que ya había habido situaciones donde se empezaba a notar que el capital se estaba agotando. Okay. Se hicieron varias cosas. Teníamos. O sea, ¿mala éramos administración financiera o fue otra cosa? ¿O falta de inversión? Digo que pueden ser muchas cosas. Yo creo que fue la falta de inversión en los últimos años, en el último año más o menos, pero también algunas decisiones desatinadas en cuanto a cómo alocar el presupuesto que se tenía. Sí, mala administración de presupuesto. Sí, pero yo creo que viene de malas decisiones Sí. en cuanto a el no querer aceptar algún error o como cambiar de rumbo a pesar de que hubiera una buena relación. A lo que voy. Durante la pandemia, lo difícil de la industria de los videojuegos es que tú tienes un producto que solo te va a generar dinero una vez que esté terminado.
Claro. Y el tiempo en el que sale ese producto, es muy difícil que generes dinero de ese producto. Que Por te eso genere los dinero. early access. Por eso los early access. Y también quienes se manejan chido con las redes y aprenden a hacerlo, porque eso es súper importante, en especial si eres indie. Nunca vas a tener el presupuesto que tienen los AAA para marketing. Y lo ideal es que o tú aprendas a manejar chido las redes sociales para crear hype sobre tu juego, o que inviertas en alguien que le mueva chido a eso y que te pueda ayudar a eso. Porque el general hype sobre tu juego ayuda mucho con los early access que Steam te quiera poner rápidamente en Claro. los algoritmos y las cosas por el estilo. Pero también puedes hacer cositas como empezar a vender merch si creas el suficiente hype o cariño hacia tu juego. Y eso puede ayudar, quizá no a solventar el problema de que realmente estás sangrando dinero en lo que sale el juego, pero puede ayudar, ¿no? No, claro, Entonces, totalmente. Ascended estaba en una racha de que Pocket War Puzzles no funcionó. Nos costaba mucho adquirir usuarios y pudo haber sido porque elegimos a un publisher que estaba muy bien posicionando cierto tipo de juegos móviles, pero no habían hecho nunca movimientos para los Match 3 y pues eran de esos, hacían comerciales medio engañosos, de esos de que te dicen el juego es una cosa y luego ya cuando lo abres nada que ver. ¿Qué? ¿De esos Entonces, juegos del rey que se está hundiendo? sí, no sé de qué hablas. Entonces, al menos no supieron mover ese o eso pareció y nosotros también fallamos en cuanto a manejo de redes. Entonces, era muy caro adquirir usuarios y se tuvo que cancelar el proyecto. Entonces ya se le habían metido, creo que cuando yo llegué le dimos como un año más a ese juego y no salió. Entonces las cosas no estaban tan chidas. Pero no estaban mal. Había un buen fondo en el estudio y se podía sobrellevar. Se empezó a hacer Don't Stare y se planeaba hacer otro juego de IP original, pero se tuvo que poner en pausa porque la pandemia provocó que algunos de las inversiones que se tenían se echaran para atrás. Entonces se tuvieron que buscar alternativas y lo hicieron bien. El jefe se conectó con algunas personas y consiguió a alguien de los marqueteros de King, creo, o ex marqueteros de King. Órale. Que tenía unos contactillos por ahí y conseguimos 2 contratos para hacer minijuegos de esos que juntas puntos. Que los tenían en estos torneos donde te apuntas por $3 y se hace un pool de premio y los puntajes más altos se quedan con ellos. Entonces hicimos como el equipo de hipercasuales hicieron como 15 juegos para estos y eso sostuvo al estudio un año y medio o 2 más. Y luego no sabemos qué pasó, pero se empezaron a tomar decisiones raras en el estudio. Y se canceló el equipo de hipercasuales y se los pusieron a hacer el juego que se tenía pensado hacer, que era un juego de terror. Se llamaba Death Front. Y no sé cómo llegamos a una compañía de marketing que cobraba mucho y realmente no hacía un buen trabajo para mover nuestros juegos. Y sí tratamos de decirle al jefe así de que es que nomás queremos que consideres que pues cuando salgan los juegos no van a darte todo el revenue inmediatamente. Hay que aguantarlos un ratito, seguir promocionándolos y así. Y necesitamos más dinero para seguir haciendo juegos. Y para pues solventar el que se siga promoviendo el juego y seguir haciendo más juegos, ¿no? Mantener al estudio. Yo no estuve en estas conversaciones, me platicó nuestro game design, pero sí fue así de, no, entiéndeme, yo sé lo que estamos haciendo, vamos a seguir sobre este camino. Y sí estuvo raro porque el jefe pues tenía muy buena experiencia en cuanto a negocios. Ajá. Pero no sé,
no alcanzo a entender bien qué había. Quizás había un trasfondo de algún problema personal que no nos platicó o algo así. Ok. Pero pues todo el dinero se fue a esa empresa gigantesca de marketing que Andy. sí, pero a nosotros no nos funcionó, y menos para Downster, y se ponía bien fácil. Teníamos una community manager, se llama Matilda, y ella nos hacía posts que sí o sí generaban cuando menos 500 likes, Ok. sí o sí. Y cuando Mandy tomó el lugar de Matilda porque ella se fue para buscar mejores oportunidades, Mandy también hacía posts que cuando menos tenían 200 likes, 300 likes. Llegamos a tener virales así muy chidos de Mandy explicando audio y otras cosas que hizo esta Matilda. Esta compañía, post que hacía, no llegaba ni a los 10. Entonces era así de... O sea, estás viendo y no ves. Tenemos tenemos evidencia de que al menos para nosotros no está funcionando. ¿Por qué no cambiamos el... Pues el approach, ¿no? el enfoque? Quizá fueron más cosas, pero fue mucho de despilfarrar dinero en cosas que era evidente que no estaban ayudando. Y cuando se hacía notar que era evidente que no estaban ayudando, se nos cerraban las puertas. Fue un cambio muy raro de los últimos 10 meses, algo así. Y pues ya así fue así de, bueno muchachos, si Downster no hace ¿qué nos dijo? Si no, Downster no vende $1,000,000 en la primera semana, Ascended cierra. Y ya fue así de... Sabían que sabemos no, que no va a que pasar. no va a pasar, exacto. Sabemos que no va a pasar. ¿Qué podemos hacer? Porque eso fue como 2 meses antes de que saliera Downster, que se hizo esa notificación. Y fue así de, podemos generar estas opciones y así, y así, y así. Se intentaron hacer cosas, pero pues la verdad es que ya era difícil. Una muerte Y anunciada. si se da ese tipo de anuncios es porque se sabe que o ya se perdió la esperanza en management o no hay dinero y no hay manera de conseguirlo. Entonces, sí sabemos que sí intentó bajar fondo, pero nada se concretó en el tiempo que se necesitaba. Y pues por acá dicen justamente ahorita, en ese caso es mejor contratar buenos publicistas, gente que recién haya terminado una carrera de marketing, haber armado un equipo interno pequeño de marketing. No sé si era pregunta o era afirmación, pero eso nos dijeron. Mira, yo creo que es importante que busques marketing que haya hecho cosas similares al juego que estás haciendo, porque por el ejemplo que puse, ¿no? de Pocket War Puzzles, esta compañía nunca había manejado a un match 3 y no supieron venderlo. Sí, estaban chulos todos los ads que hacían, pero pues no decía de qué iba el juego. La gente lo abría y decía, yo no quiero jugar esto, y lo cerraban. Sí, que conozcas a tu gente, ¿no? Conozcas que conozcan el mercado. Tu target, tu y no necesariamente sí, tu target. Y no necesariamente tiene que ser alguien que tiene una mega compañía o algo por el estilo. Matilda hacía un buen trabajo y ella era una community manager freelancer. Entonces, pero sabía lo que estaba haciendo, ya había llevado campañas para otros videojuegos, conocía qué tipo de posts te servían a qué tipo de juego. Downstairs es muy wholesome, entonces si pones cosas de humor negro en uno que no va de humor negro, pues a la gente que le gusta el humor negro va a venir a ver esto y va a decir, ¿qué me hablas? ¿Por qué me das ositos cariñositos? Exacto, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Entonces sí va más de ahí de entender a tu público. El público al que le estás buscando. O sea, claro. Buscar gente que entienda cuál es tu público objetivo. Exacto, totalmente. Por acá dice Parchito que dónde consigues esos contratos que decías de los juegos de King. Es que el jefe se topó en uno de sus viajes para fondeos a este mono en un bar. Se pusieron a platicar y le dijo, están las relaciones, muchacho. Networking. Exacto. Todo viene otra vez a networking. Así es como yo entré a Ascender. Un amigo de un amigo. Se encontraron en un bar y ahí platicaron.
Me dijo, ¿qué? ¿Me sustituyes, Simón? Exacto. Entonces se Sí. fueron a un bar y ahí le platicó la propuesta y salieron ahí los Le dijo que contratos. estaba buscando estas cosas y dijo, oye, yo tengo un contrato, me dijeron estos monos que están empezando este proyecto remedio de esta otra cosa que ya se está haciendo acá. ¿Tú les consigues juegos, Simón? Y ya se hizo el enlace y de ahí salió. Ya ven, muchachos. Ujú. Qué chido, qué chido. Sí, el networking es importante. Y entonces sale el juego y Tú lo compras en el Game Conference MX 2024. Muchas gracias. Claro, hay que apoyar siempre, muchachos. Sí, si tienen la posibilidad, compren juegos indies y más de nuestra industria. Claro. Apoyen a la industria de su país. Sale el juego y pues no hace 1 millón de dineros en una semana, ¿sabes? Que es lo que esperábamos. Que es lo que esperábamos. Entonces, pues ya me quedo yo haciendo un poquito de trabajo a ver si se logran sacar el parche del primer día, pero no fue en el primer día. Y ya pues fue así de, no, ¿sabes qué? Pues necesito que cierres esto acá y acomodes esto acá de la página y me ayudes a quitar esto y aquello. Y fue más bien, ayúdame a desmantelar cositas y si te da tiempo, termina de arreglar eso. Ajá, y pues ya, Y pues pues sí, ya. bueno, listo, Flor, vámonos. ¿Y ya? Y nos platicaba, bueno, me platicabas la otra vez un poquito de quién se queda con la IP. El jefe. O sea, todavía el jefe es dueño de la IP de Don't Stare. De Don't Stare. O sea, tú no podrías No seguir sé. el desarrollo ahí de. O sea, de poder sí tengo ganas de terminar de arreglar bugs y lanzarlo al menos para que puedan terminar el juego, porque hay veces que sale un bug que bloquean el nivel 31. Ups. Sí. O sea, por lo menos quitar ese tipo de errores graves Que se y pueda dejarlo terminar. ya Ajá. limpio, pues. Bueno, no limpio, Pero sino sería jugable, así como como de compas. invadir propiedad. No, digo, pues le podrías decir, oye, puedo hacer esto y no creo Es que te que no me digan que no. contesta ya, como que quiso cerrar página con Ascended y toda la gente. Ajá. Sí. Entonces, Pero no le dije. Ascended desapareció, ¿o no? Sí, la compañía desapareció. Desapareció. O sea, ahorita ya no existe. No. Y este No, cuate ya no quiere saber nada. Ahorita es carpintero. No le he dicho todavía no le he dicho todavía de que ahorita quiero. vende empanadas. Ya sé. No. Sí tenía ahí otros negociecillos de no sé qué empresa de no sé qué era. Como de logística o algo así, no estoy segura. Sí, o sea, ya Pero cero videojuegos. sí, allá. Sí, cero videojuegos. No le he escrito referente a que quiero arreglar esos bugs. Y es que tampoco me puedo comprometer a un tiempo, ¿no? Porque Sí, claro. no me doy abasto. Y del otro, no sé si podría dejarle un mensaje y así, igual y me dice, sí, no hay pedo, súbelo. Igual le dice, no, ya no le muevas nada, quiero que, no lo voy a ¿Quién borrar, pero eres no tú? quiero que se mueva. No creo que caiga en eso, pero sí puede ser que diga, no, ya no vamos a mover nada, así déjalo. Entonces, sí. Y sería muy tal vez válido también por eso. Ajá, sí, está en su derecho totalmente. Claro. Entonces yo creo que también el esperar ese, que creo que eso va a ser la respuesta, es el que me ha hecho no hacerlo. Porque hay el riesgo de que te diga algo así. Pues sí, Ajá, mejor mantener la esperanza. Ajá, de que algún día tal vez podré arreglarlo. Y entonces te sales de Ascended y luego. Pues cierra Ascended. Y cuando fue muy evidente, pues yo empecé también a buscar, ¿no?, opciones de a dónde voy a seguir. Y pues actualicé el LinkedIn, CV, empecé a ver qué podía hacer por si me pedían alguna especie de portafolio o algo así, porque está muy maníaco
cosas así, ¿no? Entonces, y Ujú. tampoco tenía nada muy preparado. Entonces me puse a pulir esas cosas y me hablaron de Apex. Te hablaron. Me hablaron, ajá. Ah, qué chido. Sí, arreglen su LinkedIn, muchachos. Sí ayuda. Se ayuda. Sí. A mí me contactan recruiters al menos una vez al mes, Órale, qué aunque no chido. tenga el de Se Busca. A ver, vamos Entonces, sí. ¿Puedo poner tu LinkedIn? Sí, ¿No te agüitas? no, tampoco es que haya muchas cosas. No, digo, pues para poner un ejemplo, ¿verdad? Sí, adelante. Pero sí sirve mucho el tener eso actualizadito, que esté bonito. Antes existía lo de validar las skills, ahorita ya nada Exacto. más las pones ahí, De y hecho. pues asegurarse de que su CV tenga el formato que le guste a los ATS Yo, para que los yo recruiters te no contrataba batallen, nomás por el pelo, la verdad. ¿verdad? Yo creo que eso me ha abierto muchas puertas. Sí, yo sí, la verdad. Yo creo Sí, que el pelo y lo de Kingston University. No sé, Kingston Yuri. no sé en qué, no sé en qué orden, pero sí. A ver, aquí vamos a ver. Ahí está. Ahí está su experiencia, muchachos, para que vean que no son mentiras. Ingeniería de software en Softec, Larva Game Studios, Tech Lead, programador, Lead desarrollador de videojuegos en Ascendant Studio. Pero es que también tu trayectoria también ayuda un Pues es poquito, que, digo. pues es que sí ayuda. Cuando estás en la industria indie, te toca a veces liderar y empezar a armar cosas. Yo llegué en un estudio donde ya tenían un buen pipeline en Ascended, por ejemplo, am, de cómo se hacían las cosas. Tenían hasta su documentito de convenciones para naming y como que se esperaba de ti en el código y un montón de cosas, que es bien raro encontrar hasta en empresas bien desarrolladas de software y así. Sí. Estoy viendo que Abner fue tu jefe, ¿verdad? En Larva, En Larva. yo lo Fíjate conocí ahí en Larva. cómo es chiquita esta industria. Abner también estuvo acá con nosotros. Sí, Fíjate nomás. sí. A Esa, veces no, le digo esa sí Abner, a no me veces la le digo sabía porque. Sable. Ah, Qué sí, chido, sí, qué de chido. ahí somos compis. So- Imagino que vas a ir al GCMX. No, este año no. ¿No vas a ir? Es que cae en el cumpleaños de mi mamá y voy a estar ¿Los, en Durango. los 2 días? Bueno, Me voy me imagino. el... Ah, es que vas a ir a Durango. Ajá, me voy a Durango. Sí, ¡Sas! ¡Qué cumpleaños de mi mamá el fuerte! 17 y el 18 se casa un amigo. Pues Entonces, dile que se venga y que antes de hagan que la boda de acá. que ficha acá, ¿verdad? Sí. Y que se, sí, ya sé. Sí, no. ¡Chas! Bueno, pues ni modo. Sí, fue Ni bien modo. triste. Ya, pues ya todo eso ya estaba organizado antes de que Bueno, anunciaran las fechas. Y ya cuando las anunciaron fue así de, lo bueno es que nos pudimos ver y abrazar en el Woman Game Jam. sí, en la Game Jam, Ahí sí. ya tuve el placer de verte Sí, nos vimos un ratillo. un Sí, ratillo, aunque estuvo sea. chido. Sí, todavía tengo. Allá está mi pulsera. Sí, la mía está en la cajita de pulseras. Sí, sí, la mía está ahí en el bote. ¡Qué No, es mala! que tengo, en la entrada tengo un perchero donde van todas las chamarras, los anillos y las pulseras. Ah, Entonces cuando voy saliendo ahí me las pongo ahí ya. y a la que le toque Escoges salir la ese del día, esa día, exacto. Muy bien, muy bien. Oye, pues entonces te selecciona Apex. ¿Cómo fue la entrevista? Platícanos. ¿Qué te preguntaron? ¿A qué puesto aplicaste? apliqué para Senior Consultant de videojuegos, Ajá, Senior Game Dev. ¿cómo fue la entrevista que te preguntaron? ¿Qué Am, hiciste? ¿Fue técnica? ¿No fue técnica? ¿Hiciste algún Fíjate que ejercicio? yo esperaba que me hicieran un code challenge, De pero fue nada esos más una entrevista. de ese tipo Google de el perrito quiere llegar a su casita y solo tienes que dar 3 pasos y ay, yo como odio esos, no lo hagan empresas, por favor, son ridículas, eso no lo vas a hacer nunca. No, acá se hace pero no sé si ya se va a aplicar para todos. Cuando yo entré, no me hicieron, a mí me hicieron pura una entrevista de tech.
Me hicieron muchas preguntas de mucho tipo de cosas. ¿Te entrevistó desde Leo o manejo no? de No fue Leo. no. Digo, Leo también ya lo tuvimos por acá. Cualquiera de estas entrevistas que yo estoy diciendo que ya lo tuvimos por acá, si no las han visto, están en el canal de Pueden YouTube. encontrar en el Twitch. En el canal de YouTube, ahí están todas resubidas, porque luego el Twitch las borra. Ah, ¿sí? ¿Te las borra? Ah, bueno. Después de un tiempo, sí. Entonces en el YouTube, vayan a verlas Ahí, allá porque ajá. también se encuentran cosas chidas. Ahí está Leo, ahí está Abner, Es- ahí está Cintia, ahí están todos. Y la Kodashi, Diana Kodashi. También, ahí está Diana y próximamente ahí va a estar la de Flor. Se me olvidó que me preguntaste. Ah, Lo que de sí, Leo. la No, entrevista. ¿Te entrevistó en la Leo? ¿Cómo entrevista fue? ¿Cómo estuvo? estuvieron el tech lead del lado de Estados Unidos, Ujú. uno, es que, ay, güey, Ni me acuerdo. de se eso. llama Richard, es de Meridian Studio. Oh, ok. ¿Qué? y- ¿Trabaja en Apex? ¿O era externo? Es externo. Es que Ok. Apex compró Meridian Studios y de ahí nació la práctica. Ah, ya. Entonces era Ya entendí. eh, O sea, ya era por Apex. parte de... O en ese entonces Sí, todavía no ya, era. no, ya era Apex, Ujú. pero digamos que se maneja como una entidad aparte. Oh. Internamente se manejan separado. Sí, Ok. Va. sí. O sea, es la parte de consultoría y tenemos esa empresa. Ah, Apex ya. tiene esa empresa, ese estudio. Entonces, estuvieron de parte de Meridian, de parte de Apex Estados Unidos y de parte de Apex acá, Chris Hinojosa, que es nuestro jefe, también el jefe de Leo. Ujú. Y ellos fueron los que me hicieron la entrevista. ¿Y qué hablaron? ¿Qué dijeron? Digo, obviamente en cuestiones personales no, ¿verdad? Pero en cuestiones técnicas, ¿qué te Sí, te digo preguntaron? que me preguntaron un montón de cosas, así como mi experiencia. Me hicieron algunos cuestionamientos de cómo resolvería ciertas cosas, tanto ¿Como en... escenarios? Ajá, y se enfocaban mucho a preguntas de arquitectura, pero también un chorro de soft skills. Entonces sí había mucho de project Sí, management, claro. leadership y mentoring dentro de las preguntas. Así te encuentras, y es que es como es un puesto de consultant, al final de cuentas, es cómo vas a lidiar con el cliente y un montón de cosas. Entonces, claro. sí había mucho a ver, te encuentras con esta situación difícil, el meet que tienes a tu cargo, la cago aquí. ¿Cómo resuelves que el cliente esté justamente enojado? Que esto se convierta en una lección y que no se repita y cosas por el estilo. Entonces, Ok. sí era muy enfocado a que les diera como soluciones técnicas en los cuestionamientos técnicos y el cómo lidiar con el lado humano. Muy bien. ¿Y ahí te dijeron que iba a ser un Real? ¿O no, Sí. ni siquiera te dijeron qué motor era? No, sí me dijeron que sí, que el puesto era para Unreal, que sí, que era muy importante y así. Les dije, miren, sí lo he usado, mi experiencia es mayormente con Unity. Ajá, es lo que te iba a decir. Pero- Porque hasta ahorita habías usado Unity casi puro, ¿no? Toda la vida. O sea, y sigue siendo mi default. O sea, por ejemplo, en las jams yo no me pongo a hacer Unreal, yo juego con Unity porque es donde me siento en casa, pues. Que sus capacidades estén superadas por otro en ciertos rubros es otra cosa. Lo amas, lo quieres. Como uno, pues, nomás que Pero ahorita estás Unity es de casa, infiel, Unity ahorita es estás casa. infiel. Está bien, te entendemos. Oye. Bueno, el caso es que sí, cuando llegó a esa parte, pues ya yo les dije, miren, la realidad es esta. Unreal sí lo he usado, tiene mucho que no, mi experiencia principalmente es con Unity y C#. Sin embargo, soy muy buena programadora y ya me han hecho preguntas, ya entienden cuál es mi contexto, ya entienden de qué sabe. Viene con el oficio a aprender nuevas tecnologías y nuevas cosas. No me asusta que me digas, tienes que aprender algo nuevo, lo voy a sacar, así es esto. Y quien quiera estar en tecnología y no acepte eso, pues que se cambie, porque así no es esta industria. Eso es saber venderse. Y yo creo que eso, ayudó también a que dejaran de Escuchen, lado muchachos, que que no tengo eso tanta es oro. expertise Hay que saber venderse en las entrevistas. Sí, Ahí y está. tampoco es echar mentiras, ¿no? Tú No, sabes luego de lo que tienes eres que capaz. cumplir. Porque Claro, luego pasa exacto, que, si no que te vendes bien y a la hora de la hora, tómala. corren. Ujú.
Y entonces entras a Apex y ¿qué fue lo primero que te pusieron a hacer? Backend para la tool. He estado con eso todavía Que porque es pues C#.net, ¿no? Dijimos. C# y cosas de DevOps. Y cosas de Azure DevOps o otra, o Git. Sí, a mí nada más me ha tocado jugar con Azure, pero pues sí manejan varios tipos de... Ya, ah, hasta donde puedas es que decir, porque ese ya es el actual, estoy, entonces ahí sí ya nos vamos con sí, más cuidado. estoy tratando de acordarme cuál es el nombre umbrella de lo que es Azure DevOps. Como, ¿Cómo? sí, que se usa para manejo de proyectos, pues básicamente. Sí. Bueno, en Se Azure, tienen los boards, en se Azure tienen DevOps los puedes hacer repos. uso de, que luego se los voy a traer por acá, del manejo de proyectos, pero Sí, también de las pipelines automatizados ajá, con para los despliegue repos. Y continuo, también puedes integración llevar, continua. ajá, Y y también puedes puedes llevar llevar unit testing. el board testing y todo también todo lo de Agile, ¿no? Ahí puedes tener tus boards de Sí. works y Todo todo eso, el work manejo de proyecto. Todo el Scrum lo Ajá, puedes llevar ahí. entonces ese tipo de cosas, pues hay de varios tipos que usar. Nada más me ha tocado jugar con Ash. Excelente. Y hasta la fecha pues, sigues en esas. ¿Cuántos proyectos o cuántos equipos hay diferentes en En la Apex? práctica de gaming, Ajá. tenemos 3 equipos. ¿3? Sí, creo que 3. ¿Y uno de ellos es Meridian o es esa parte? No, es que ¿O cómo se esa reparten ahí parte, la onda? más bien, es como Meridian nos pasa trabajo a los consultantes. Ah, ok. Y Por ponerlo muy simple. eso de ser consultant quiere decir que eres como contractor o si estás contratado por Apex. No, es como un outsourcing el Ajá. ser consultant. Tú tienes tus clientes y los clientes tienen necesidades que no alcanzan a solventar solos. Ya sea de que les digas cómo mejorar sus pipelines o tú hagas la mejora de los pipelines. O que digan, ahorita tenemos esta feature, estamos rebasados, necesitamos gente que sepa hacer esto. Y ya tú te pasas como si fueras recurso de ellos, pero sigues siendo sus De Apex. consultants. Ajá. Sí, en mi caso estoy exactamente igual, pero del lado del software, desgraciadamente, no del lado de los juegos. Entonces, no, sí, yo he tenido mucha suerte con eso. No tuve que regresar a software normal. Gracias. Pero sí, o sea, entiendo, eres empleada, pero sí eres empleada full time de Apex, o sea, tienes todas tus prestaciones de ley y todo el show. Y ya de ahí, pues sí, la verdad es que está chido. Te asignan un cliente y ¿tienes un cliente o puedes tener varios clientes? No, tienes un cliente. Un cliente, no. En mi caso también es un solo cliente y a ese es el que con el que trabajas y ya. Sí, es que la neta no te das abasto. Si te pones a jugar con varios cuando tu trabajo es tan demandante, depende pues qué no le vas tanto a trabajo te todos. pase, ¿no? Exacto. Porque sí, yo conozco, digo, acá a los que no son de acá de México se les llaman como casa de software. Casa de software es justamente eso, una consultora que agarra muchos desarrolladores y los contrata a diferentes clientes, ¿no? Básicamente. Entonces sí hay casas de software que son proyectos pequeños, entonces sí hay, o he conocido a varios desarrolladores que sí le asignan varios proyectitos chiquitos, ¿no? Cuando son clientes grandes, como es tu caso, mi caso, pues sí nada más tienes uno, ¿no? Yo acá no conozco que se maneje a uno por varios, ¿sí? Al menos no en el lado de los consultantes. De los consultantes, ok. Y entonces si te pones pilas, pues te puedes ir a Meridian, ¿no? Fíjate que no sé si... Digo, yo vi ahí la oportunidad. Yo vi ahí Así es como entré a Softec. No, no sé cómo es el proceso. Sí está dentro de mi estuvieras investigando. Preguntar. Es que sí está, pero primero hay que aprender cómo sí, claro, tienes que aprender cómo está ahí
la Ajá. ramificación y acercarte a la Y gente de qué va todo. adecuada y hacerte amigos de los correctos. Sí, no, lo que es, Eso muchachos, suena lo muy, que eso suena es. muy Game of Thrones de tu No, parte. no, pues No, es lo que es. pero, o sea, sí, se trata de conocer gente y entender Es primero ponérselos ahí en cómo bandeja funciona de tu empresa. plata. Primero conocer cómo funciona tu empresa y luego ya de ahí vas a saber a cómo. Por ejemplo, con Softec, pues para mí estaba muy fácil, ¿no? Porque quien me jaló a Softec es amigo mío desde la universidad. Entonces, Ok. le podía preguntar muy cínicamente un montón de cosas. Ya. sin, Y acá no sin, tienes ese sin políticas contacto. de Ajá. No, acá estoy creando apenas mi comunidad y todos Tus, los tus contactos y conexiones. conectes. Entonces primero hay que aprender el ambiente en el que te mueves y luego ya de ahí ves cómo cambias para Claro. mejor, ¿no? Por ejemplo, ahí te estamos puchando para que se hagan algunos cambios en estructuras que están muy enfocadas a software no convencional Ajá, sí. Sí, y sí. no funciona igual para el Para desarrollo de videojuegos. videojuegos. Entonces, se está poniendo estas prácticas, estamos abriendo camino, entre todo el equipo estamos pivoteando o más bien peloteando unas ideas de cómo Chido, qué chido. mejorar y la práctica para nosotros. Y que obviamente pues se beneficia a la empresa también. Claro. Y pues es de nuevo, ¿no? El conocer tu empresa, conocer tu ambiente y ver cómo puedes mejorarlo. Excelente. Oye, y justamente hablando de eso, para la gente que pues está a lo mejor desarrollando su primer videojuego o sus primeros videojuegos y están pensando ahorita en cómo entro a la industria de los videojuegos. Tú que ya tienes algo de experiencia en eso, ¿cuáles dirías que son las características que se necesita? Hablando específicamente de programación, ¿no? Porque pues, sabemos De que en programación. arte es diferente, ya se lo habíamos preguntado a Cintia y etcétera. Pero en cuestión a programación, ¿qué necesito aprender? ¿Qué, no solo técnicamente, sino también soft skills y demás? ¿Qué necesito tener para tener unas buenas bases y una buena oportunidad de poder entrar a la industria? Chan, Pues yo chan, creo que de chan. entrada sí te sirve casarte con un engine al principio. Ok, ahí El está. volverte múltiple, Especialista. como por ejemplo tú que ya le mueves a varias cosas, viene después y sí es necesario, pero para entrar es lo mejor que elijas uno y aprendas a hacer todo ahí. Porque una vez que ya sabes hacer todo en una cosa, cambiarte el lenguaje de engine y es muy poquito la curva de aprendizaje. Claro. Entonces yo recomendaría empezaras por eso. Elegir un engine y sobre eso trabajar. Conviene entrar a jams, sí, de vez en cuando. Te Mientras fogueas el en el tiempo lo estrés de lo que permita. va a ser. Ajá, te fogueas en el estrés de lo que es la industria de los videojuegos. Ujú. Son muy rudas algunas, en especial las que son de un fin de semana. Sí están, demandan Sí, mucho, sí, sí. sí, pueden llegar a quebrar gente. En cuanto a conocimiento, es que es lo básico, ¿no? Si tú quieres aprender programación orientada a objetos es lo mínimo que debes de entender al 100% y entender o sea, yo batallo mucho con aprenderme términos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, hay veces que me vas a decir, por ejemplo, ¿qué es herencia? Y yo, ay, o ¿cómo se llama? Si me dices qué es herencia, te voy a saber explicar, pero si me dices la explicación y quieres que te dé el término, voy a batallar mucho porque batallo mucho con los nombres. Ok. Ese es mi cerebro, así funciona, ni modo. Pues funciona bastante Pero bien por lo que vemos. no, bueno, sí es que me gusta mucho aprender cosas. Y eso es algo que también deberían de fomentar, el aprender cosas y buscar estrategias que les ayuden a seguir aprendiendo. Pero entonces hay que entender la programación orientada a objetos, arquitectura. Dentro de la arquitectura pues viene todo lo que le estaba enseñando Oscar, que son patrones de diseño, el cómo preparar también tu pipeline de inicio a fin para que puedas hacer todo lo que es el videojuego. Y hacer el videojuego no es hacer las mecánicas, es el preparar en qué engine vas a hacer, preparar qué es lo que vas a tener primero. Es súper recomendable tener entregables y nortes desde un principio
ya sean deadlines reales o ficticias que quieras implementar. O sea, por ejemplo, decir, voy a empezar este prototipo de juego, pero quiero que sea un juego, entonces el prototipo va a ser un demo que voy a hacer para el Next Festival de Steam del 2026, ¿no? El del primer cuarto. Y entonces ya tienes un deadline que te va a hacer que tengas un norte de qué es lo que necesitas para mostrar el juego en este festival. Y en cuanto a lo de la pipeline, te decía, no es solo hacer el juego, es preparar el repo, qué es lo que vas a necesitar, conseguir los Claro. assets, si los vas a hacer tú, si los vas a comprar, si se los vas a encargar a un artista, si vas a hacer convenios, si vas a dar dinero, un montón de que por ahí, todo lo que es la preproducción Ujú. del juego. Y pues sí, tener todo esto es abrumador. Todo lo van a lograr en la primera. Y yo creo que lo que más mata al principio es el querer hacer un World of Warcraft cuando tienes que empezar con un Lamun. Entonces, scope. Hagan un scope pequeño de cosas que les den la noción de lo que es un loop de juego. Y ya de ahí lo pueden crecer a cosas. No estoy diciendo que no tengan el sueño de tener un juego X o Y. Simplemente hay que empezar cosas asequibles y luego ya ir creciendo. De ahí viene la motivación para que puedas seguir avanzando a seguir tu sueño de hacer el juego X o Y. Muy buena respuesta. Excelente. Oye, y en cuanto... Por acá tenemos una preguntita, dice... Con este tengo una anécdota contigo. ¿Han trabajado con Game Maker? Nosotros trabajamos con este y la verdad estamos muy contentos con el desempeño. Cuéntala, tú cuéntala. Tú y yo tenemos algo con eso. Hice una charla para Talentland y un proyecto interno, ¿no? De un pequeño demo para representar qué eran los videojuegos y cómo se hacían. Elegimos Game Maker porque las compus del trabajo las pueden. Las que nos dan de consultor, para el trabajo del cliente ya esas sí están paga, pero las de consultor no. O sea, imagínense Entonces... este escenario, espérense, imagínense. Yo la conocí todo el tiempo de Unity, ¿no? Entonces para mí en mi mente era Unity. Y luego me entero de que estaba haciendo tools para Unreal y que estaba súper pesada en Unreal y no sé qué. Y luego estoy yo en Talent y veo que va a dar una plática de cómo desarrollar videojuegos y yo, no, pues estoy ahí adelantito, ¿no? Luego va a empezar la plática, estoy hasta adelante y de repente, esto es Game Maker y yo, ¿qué? ¿What? ¿Qué? ¿Cómo que por qué Game Maker? Y ya hasta el final me dio la explicación que ahorita acaba de decir. Y que pues es que es lo que había, es lo que soportaba. Es lo que soportaba. Y vamos a usar, es lo que soportaba. Game Maker está interesante, te da muchas opciones para hacer un montón de cosas. Pero yo creo que sí se queda corto con motores como Unity, Godot o Unreal. No es tan robusto entre las que puedes hacer. Y con su lenguaje de programación puedes enriquecer todavía más lo que tienes. Pero sí está un poquito limitado el alcance que te va a dar en cuanto a desarrollo. Pero está muy bien también. Te digo que tú eres bien polite, eres un pan de azúcar. es que ahora entiendo por qué haces tantos amigos, oye. Tú no quedas mal con nadie, tú te abres todas las puertas. Oye, pero tampoco soy hipócrita. No, yo no dije eso, yo solo dije que eres muy polite. La razón por la que creo que está bien es que si te funciona, lo vas a seguir usando hasta que encuentres el límite y entonces vas a tener que buscar una herramienta alternativa que te deje seguir creciendo. Entonces, está bien si quieres usarlo y te está funcionando en el momento. Deberías ese es el motor con el que te casaste al principio. No, gracias. Compañeros, usen el motor que más les convenga, donde se sientan más a gusto. El que los va a hacer crecer y llevar al punto que ustedes quieran. Un aplauso al motor.
No, qué bárbara. Tengo que aprender de ti eso. Sí, cierto, muchachos. Usen el motor que los va a llevar al siguiente nivel, sea cual sea. Sí, Es que le van a encontrar el límite y entonces van a tener que cambiarse a algo que los deje expandirse más. Pero está bien, porque ya todo lo que aprendieron en ese motor, ya saben que necesitan, ya saben que se tiene que hacer, solo hay que Claro. encontrar el equivalente en el motor más power y seguir creciendo. No, y hay muy buenos juegos en Game Maker, ¿eh? Muy buenos juegos. Es que sí Neon está, City o sea, sí Riders digo, está en Game Maker y es un juegazo. Y aquí de Warren Chapas, ¿qué me dices, ah? O sea, lo ubican, si lo ubican, saben de lo que estoy hablando. ay, güey. Sí, muy bien. Vientos. A ver, otra de las preguntas incómodas. Sabemos que la industria de los videojuegos está ese mito, bueno, no sé, tú nos dirás si es mito o realidad, del crunch. Uf. Ahorita y en tus anteriores, tanto en Larva como en Ascendent, ¿te tocó crunch? ¿Con qué tanta frecuencia era? ¿Era normalizado, no normalizado? Cuéntanos. Ahorita donde estoy no hay crunch, No hay. no está normalizado porque se maneja a que si tú no te abarca el trabajo con las horas que tienes, puede ser dos, o te están pasando de más trabajo o tú no te estás rifando. Entonces se hacen evaluaciones. Cuando tú te empiezas a encontrar en ese punto donde ya las horas no te dan, hay que hablarlo y de ahí se maneja. A lo mejor sí tienen un sistema y le llaman las horas extra. Ok. Que si se vienen proyectos gigantes o cosas muy fuertes, te ponen así de que, bueno, se presentó el cliente nos avisó que necesitan esto con mucha premura. Se acaban de habilitar las horas extra, pero tampoco. Ya es cuando sabes que ya valiste. Ahí viene el crunch, ¿no? Le quieren poner se otro nombre, pero acaban de ya sé qué habilitar es. las horas extras y los fines de semana. Exacto. Pero la cosa es que pues ahí te lo pagan con otro índice más alto del sueldo. Sí, que claro, es claro. otro. ¿Cuál debe? Pero no es muy seguido entonces. No, yo no Hola. lo he vivido ahorita, pero tampoco tengo tanto tiempo en el proyecto ahorita, pero a lo mejor también es por el pequeño granito de arena que nos está tocando poner en este monstruo de las cosas del cliente, ¿no? Ya, Que no nos alcanza a tocar. dicen por aquí llegaron tantos las detalles. pizzas. Ya cuando escuchas eso, ya dices, ya valió, ma. Ya valió. Llegaron las Sí. pizzas. Y la verdad es que el crunch time me ha tocado también en otra industria, ¿no? Por ejemplo, con Larva sí nos tocó. Se tenía que acabar a las 9 de la noche casi siempre porque a esa hora cerraban la oficina. Fue muy raro que nos tuviéramos que llevar el trabajo a la casa, pero sí pasó. Y era pesado, nada más que no recuerdo, fueron 2 semanas, cuando algo así. En Ascended, cuando íbamos a lanzar Downstairs, sí nos tocó hacer pedazos de crunch bien fuertes Intensos. los últimos 4 meses. Ajá. Uf, Sí 4 estuvo muy intenso. meses. 4 meses. Sí Yo estuvo. terminé destruida. Así fue como llegué a mi diagnóstico de TDAH, ¿sabes? Cuando terminé hecha mierda, fue así de, ok, algo anda mal, voy con el psiquiatra. Ups, eso sí ya no está chido. Eso sí ya no está chido. Eso sí ya no está chido. Entonces, Esa es la parte lado B de la industria. De la industria. La verdad es que se hizo a lo largo. Yo estuve en Ascended 4 años, poquito. Y hacíamos mucho por planear y preplanear y extraplanear cosas para prevenir el crunch lo más posible. El problema es cuando entran cosas de fuera, ¿no? Con Pocket War Puzzles también tuvimos como un mes de crunch y fue por el publisher. Llegó y dijo, me gusta su juego, queremos publicarlo, vamos a empezar a hacer los análisis de mercado para saber cuánto cuestan los user acquisition y todo ese tipo de cosas. Entonces necesitamos un demo que tenga esto y esto para ayer. Para que haga siempre. Como siempre. Y es así de, porque sí, conseguimos. Y es que aquí está la cosa. También hay oportunidades que se presentan que tienes que aprovechar y eso le da pie a que se normalice tanto el crunch, ¿no? Decir, conseguí
ponga cosa aquí que va a hacer que Steam te ponga en la front page si tienes un demo jugable para esta fecha. Para el Next Fest, ¿no? Y- Ajá. Ajá, y tú decías, bueno, pero el demo lo teníamos planeado dentro de 3 meses y la fecha que me están Sí, dando pero es salió esta oportunidad semana. y Hay que jalar y a ver qué logramos hacer, ¿no? Y ahí es donde totalmente de pues, acuerdo. sí le va a dar mucha visibilidad, va a crear hype, va a generar que se hagan más wishlist del juego. Eso va a mejorar de nuevo que el algoritmo de Steam nos recomiende. Y es un círculo vicioso que, Sí, si bien muchas empresas sí se abusan, sí sirve por el cómo se maneja la industria, ¿no? Pero la neta, lo que hay que tratar es hiper mega exagerar con la planeación para reducir estos momentos de de acuerdo. crunch. Que Totalmente. sean solo para este tipo de oportunidades, pues, y no porque nos retrasamos cosas. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Pero sí existen y es horrible. Pues tú eres un vivo ejemplo de eso. Que Sí. cuando nos toca ese lado B de la industria no está chido. No está chido. De Ahora- hecho, yo no sé cómo fui un ser humano funcional durante la GDC esa y luego la GCMX 24, Sí, yo te vi ahí. Sí, sí te veías cansada. muerta, zombie. Sí te veías cansada. Pero estuvo chido el evento. Gracias Sí, la neta sí. a Si ese. tienen oportunidad, vayan al de este año. Va a Sí, estar chido también. ahí estaremos. Te diría que nos saludamos, pero pues no vas a ir. Entonces No, tendrá voy a que ser en otro evento. Lo bueno es que estamos aquí y En nos otro podemos ver. Sí. Y eso sí, también hagan comunidad. No, yo batallo mucho porque sí soy introvertida y socially awkward. Pero cuando me adoptan los extrovertidos platico mucho. Sí, yo te adopto. Yo te adopto. Oye, Entonces sí, networking, sí, eso abre muchas puertas. Esa es la palabra de oro. Networking, siempre. Aquí tuvimos a Jorge también la semana pasada. Y a Jorge Suárez. Digo, tal vez lo conoces. Sí. Y justamente Siempre que lo veo le reclamo de Headlings Arena. ¿Por qué no lo hay salvaron? que hablar con él a ver si algo se puede hacer. Sí. Luego Y también a Morales lo he visto casi nunca. Pero sí es así, ¿por qué le dejaron morir? Porque hay que hablar con Jorge para ver qué se puede hacer. Se puede hacer algo ahí al respecto. Convéncelos de que justamente lo saquen. nos platicaba pues que la adquisición de Amber, de Caraculta, de Amber a Caraculta, fue básicamente por networking. O sea, se dio por networking. Tal cual, o sea, el amigo de un amigo conoció y me lo presentó y me dijo y pum, paz. De repente un estudio internacional adquirió tu mini estudio, ¿no? Tu estudio acá, sí. Y es que sí, esa es la importancia del networking, ¿no? Sí, alguien, y que platiques como sanamente, ¿no? Lo que son tus proyectos, tus aspiraciones y en lo que andas. Claro, porque así la gente trae recuerdo de qué es lo que estás haciendo, de qué es lo que estás buscando. Traía algo ahí por el estilo de... Ajá, y alguien va a llegar a decirle, sí, fíjate que, por ejemplo, con los de Albert, tengo dinero y estoy buscando expandirme a México. Oye, yo tengo un amigo que tiene un estudio. Exacto. Obviamente no fue así de simplón, ¿verdad? Pero... Oye, y justamente hablando de eso, digo, tengo dos temas, pero el primero, siendo tú ya con la experiencia que tienes y con todo el bagaje, ¿nunca te ha salido la cosquillita de ¿y si pongo mi estudio indie? Sí. ¿Y por qué no lo has hecho? Yo creo que porque no tengo capital para solventar un proyecto. Pero si lo tuvieras, ¿lo harías? Sí, lo haría. Sí, sí, así, sin pensarlo, vámonos. Sí, ya hasta tengo gente con la que quiero trabajar. Y un par de proyectos listos. Ajá. A ver, ¿cuánto necesitas? ¿Cuánto sería tu presupuesto? No, sí. O sea, ¿cuánto sería tu presupuesto que tú dijeras, para mi primer juego? ¿Tienes pensado algún primer juego para empezar por ahí? Sí, pero no puede ser el primero. Ok, no, o sea, no tienes pensado el primero. No, es que
Sí, el primero es, O sea, a ese ver, que estás quiero pensando saber- es un poco más ambicioso, entonces no podría ser el primero, que es no lo puede que ser el quiero primero, entender. exactamente. Pero Exactamente. ¿tienes pensado cuál sería el primero o no? Este, De tu estudio. así como para hacerte el elevator pitch ahorita, ni tampoco tengo los No, números así nada para eso. más. O sea, si el día de mañana llegara alguien y te dijera, oye, ¿sabes qué? Pues me sobra una lana, sé que tú le hayas a ¿Quieres esto hacer un juego? y me gustaría que pusiéramos un estudio, seamos socios, yo pongo la lana, tú pones la experiencia y ¿qué onda? Mira, Ya la cachamos el, ahí. sí, ¿verdad? Mi diagnóstico me lo dieron en noviembre del año pasado. Eso le dirías. Y, Fíjate, y estoy como estaba recién desempleada, diagnosticada. voy a aprender rápido, voy a solucionar muchas. No, pero sí, no. Como estaba en procesos de contratación con Apex y Ujú, pues buscando otras opciones, porque estos procesos tardan mucho, a veces se caen, entonces, sí. aunque te hable el primero, siempre tienes que seguir buscando hasta que se concrete algo. Hasta que ya. Porque no sabes si se va a concretar o no. Claro. Y entonces yo estaba en procesos de buscar chamba y tenía mucho tiempo libre y estaba aprendiendo del TDAH y en cómo a mí me habían ayudado los juegos y cosas gamificadas, ¿no? Por ejemplo, Duolingo es una app para aprender idiomas. No te enseña nada de gramática, pero sí sirve mucho para aprender palabras. Y una vez que tú tienes vocabulario, aprender un idioma es bien fácil. Lo vas a aprender, es que lo vas a aprender en medida de lo que entiendas el Ese es tuyo. un buen punto. Platícale a la gente cuántos idiomas hablas. Diles, Fluido, para que sepan quién lo está diciendo. fluido hablo inglés y español. Pero también sé, no es intermedio, pero básico para poder moverme en la ciudad, pedir cosas, cosas por el estilo. Francés, japonés, ruso y un poquito de alemán. Nada más. Ay, no más. Estoy aprendiendo finlandés. Finlandés. ¿Por qué estás Sí. aprendiendo finlandés? Cuéntame. Ay, porque élfico. Me puse a leer unos cuentos de Tolkien que no había leído antes y Ok, se ok. renovó las ganas de aprender élfico. Y si quieres aprender élfico, aprende finlandés primero, el resto va a estar bien fácil. O sea, Sí, eres medieval 100%. sí, Te encanta dragones. todo eso. Ajá, exacto. Dragones y espadas. Sí, me gusta mucho. Qué chido. Sí, de mis libros favoritos, todos tienen dragones involucrados. Uno son los dragones de Pern de Anne McCaffrey Ajá. y me gustan mucho las de Eragon. Los libros de Eragon Muy están bastante buenos. chidos. Ujú. Sí. Oye, Sí, entonces, sí. pero entonces sí te animarías a poner tu estudio. Sí, sin duda. Estuve pensando en un juego que ayudaría a servir como Pomodoro. Ujú. Para ayudar a la concentración y la dopamina de las recompensas una vez que completas o previo a iniciar una sesión de Pomodoro. Entonces estuve pensando en un juego, todavía me falta sentar unas cosas, pero en este hito que tuve entre Ujú. Zero Ascended y entre Apex, empecé a Aterrizarlo. pensar en ese juego. Ajá. Entonces Qué todavía me chido. falta afinar detalles, y un poquito de la ciencia detrás de, para que sí sea útil. Pero pues sí. ¿Y de cuánto estamos hablando? Sí, te Digo, digo que los números no están. tú sabes, No. sacar presupuestos de videojuegos, ya más o menos sabes lo que cuesta. No. Aquí dinos. Así, no creo. Sí, no. No, está bien. A ver, si tuvieras, esto preguntas se las hemos hecho a varios de los invitados. Si tuvieras presupuesto ilimitado, ¿qué juego Ok. harías? Nocturne Serenade es el otro juego que te digo que no puede ser el primero. ¿Qué Serenata es? Nocturna. Es un juego de terror con arte surrealista, inspirada en las pinturas de Dorothea Tanning. A ver, show me. A ver, ¿cómo se escribe? Busca Serenata Nocturna. Es más, deja, ahorita te paso el link. A ver. Quiero ver eso. Serenata
Huasteca. Ay, no, creo que esa no era. Serenata nocturna, pintura, ¿ah? Porque pues me salen las clásicas. Ahora, Dorotea Tanning. Vale, está chida. Tanning es Tannin. Ah, qué canción. Dorotea Tanning, aquí está. Vamos a sacar más. Bloquear. Ahí está. Au. A ver, imágenes. Órale. Qué chido. Está bien chida, ¿no? Oye, un juego así estaría cool. Yo sí lo compro. Sí, si tuviera un presupuesto ilimitado, sería Serenata Nocturna. Y sería juego de terror basado en este tipo de arte, ¿no? Inspirado en las pinturas de Dorotea Tanning. O sea, un Layer of Fears, pero de esto. Algo así. Sí. Platicando con Tom, el que era nuestro game design en Ascended, me dijo, esto podría ser llevártelo como si fuera un sucesor de Alice Madness Return. Yo no creo que esté como para allá, pero sí entra dentro del género. Nada más aguas con EA, ¿no? No, bueno. Espiritual. Nada va a tener. No te vaya a querer comprar la IP y valió gorro. No se las vendo ahí, no. Bueno, no lo si me haga, dan dinero no para, lo haga. si me dan dinero para hacer el otro juego. No, así se la vendió el creador y mira lo que le pasó. Sí, ya sé. Justo con esa promesa fue que pasó. Oye, Sí, está muy chido esto. Sí, las pinturas de Dorotea Tanning están bien perras. Pero entonces, si ahorita llegara alguien, dirías, va. ¿Y tienes el nombre o no? ¿Sabes cómo le pones? No, pero a tu estudio. Chan, chan. Por si algún día lo llegan a escuchar, es que se hizo realidad. Yo creo que siento que sería bien, no sé, podría calificarse como egocéntrico, pero le pondría Dunkelblume. No, pues es tu estudio, tú puedes ponerle como tú quieras. Sí, pero soy yo, pues. No, pues no le hace, se vale. Ahí está Kojima Studio. Sí, Kojima Productions. Sería muy así. Está bien. Ok, ahora otro de los temas que habíamos platicado es justamente la diferencia que hay entre, tú ya estuviste de los dos lados, ¿no? Entre trabajar en un indie y trabajar en un AAA. Ay, Dios. Casi. No estoy precisamente en el AAA, pero bueno, sí hacemos. No, estás trabajando en el AAA, porque a final de cuentas las herramientas que estás haciendo se van a utilizar en el AAA. Entonces, a final de cuentas, trabajaste en indie, trabajaste en AAA. Y mucha gente, al menos de las que yo conozco que han tenido esos dos roles, nos platicaban mucho de hecho Jorge también lo mencionó en la plática que tuvimos, pero él lo hablaba del lado del software, ¿no? Pero en este caso de los juegos, de la poca visibilidad que tiene tu trabajo cuando es tan grande el proyecto, ¿no? Tú lo mencionabas ahorita en este caso, en el AAA, yo estoy poniendo un granito de arena del granito de arena, ¿no? De la playa. De la playa. Entonces, a la hora de que sale el juego, pues tú no puedes decir, bueno, puedes decir, yo trabajé en ese juego, porque a final de cuentas trabajaste en ese juego, pero nadie puede ver tu chamba, porque a lo mejor fue un tool que se usó para crear la pequeña textura de la uña o algo así, ¿no? Entonces no es muy visible. En cambio, cuando trabajas en un indie, digo, tiene sus pros y contras todo esto, que es algo de lo que ya hemos estado platicando. Cuando trabajas en un indie es muy evidente yo hice esa mecánica, yo hice ese arte, yo hice esas cinemáticas, por ejemplo, Cintia, ¿no? Sí. Y es muy visible ese trabajo. ¿Cómo manejas tú eso ahorita? ¿Lo llevas bien? ¿Extrañas esa visibilidad? ¿No la extrañas? La verdad es que no. ¿No la extrañas? No. A ver. Yo estoy bien con mi granito de arena, no hay bronca.
Sí. No, No, y está también hay bien. veces en los que ni siquiera vas a salir. O sea, por ejemplo, las cosas que ellos estén haciendo no van a salir en los créditos del título en Fíjate, el ni que esté siquiera yo. como Tools Engineer ni nada de eso. No, no es seguro. Hay algunos, sí nos tocó dentro de la práctica que le dijeran como de que si nos pasas tu nombre porque lo van a poner en los títulos, en los créditos, perdón. Entonces, Qué chido. sí está ese espacio. Puede que suceda, puede que no. Am, pues no sé. Como yo lo veo es así de que yo sé que lo hice ahí. Si se ponen a ultra mega investigar, igual iban a darse cuenta que no estoy contando mentiras. Am, Sí, si se ponen a pero contrainvestigar, ¿ah? sí, porque a veces no va a estar tan fácil. Por ejemplo, Claro. nosotros que estamos como Digo, consultantes de la esa es una buena autonomía. pregunta. ¿Les permiten ponerlo en el CV, por ejemplo, en LinkedIn y eso? ¿Trabajé en este juego? Mm, ¿O de plano no te permiten? va a depender del cliente, de cómo maneje cosas y así, ¿no? Ahí O sí sea, es, el cliente que es ahorita todavía tú... más es todavía más ingrato. Ajá, el cliente que ahorita tú manejas no te deja. O sí te deja. No. No te deja. O sea, Qué fuerte. hay que hacerlo como muy general Ajá, sí, y sí, sí. O sea, no puede está ser específico como los que luego salen en X o en LinkedIn que dicen, yo hice, ya lo puedo decir, ahora ya salió el juego en el que este estuve monito es el mío. trabajando, yo trabajé en Sí. O Spider-Man, yo sea, trabajé en Batman. en eso. Am, la verdad es que no me he enfrentado a eso todavía. Digo, porque es un buen Voy a preguntar si currículum. alguien más. Obviamente Sí, que pues, salga en tu LinkedIn ahí, yo trabajé en Forza Horizons o algo así, dices, ay, caray, en un God of que- War o algo así, dices, oye, pues aquí en ajá. México no abundan de esos. Yo creo que sí, yo creo que tendría que como confirmarlo. Sí, hasta en el interior, ¿no? Es así de que como hay muchos proyectos, muchas cosas, Ujú, ujú. tampoco lo puedes platicar, Exacto. ¿no? Y ya cuando sale el anuncio, ya puedes decir, bueno, Yo ese es estaba en el que estoy trabajando en jugando eso. ahorita, ¿no? Que estoy trabajando. Qué chido. Y cosas así. Entonces, ese tipo de situaciones hay que cuidarlas siempre porque pues es parte del Sí, profesionalismo. sí, me imagino que te hacen Eh, firmar un montón de NDAs, ¿no? NDAs. Ujú. Y la cosa aquí es que, por ejemplo, mm, al ser una consultoría, pues tienen en su página cuáles son nuestros clientes. Y Claro. ya yo te puedo decir, bueno, ese es mi cliente. Y ya. Pero hasta ahí, ¿verdad? Ajá, Y ahora, exacto. ¿hay posibilidades, por ejemplo, de que te jale el cliente? No lo he visto, pero sí he visto que, por ejemplo, Digo, porque en software suele se, pasar muchísimo. se jalan gente a Apex de otras consultoras. No, pero eso es diferente. Ajá, Sí, sí, pero pero no al de que te jalen al cliente. estudio allá, Ajá. no lo he visto. Qué mal. Supongo que si haces un buen trabajo, Digo, porque está la pues me posibilidad. imagino que, digo, voy a decir un supositorio. No se alarmen, no estoy diciendo cosas en representación de Flor. Pero imagínate que tú trabajaras, no sé, para Xbox, ¿no? Para Microsoft. Y haces una buena chamba y pues Xbox tiene sus propios estudios, ¿no? Y dice, mira, pues esta chava es buena programadora de videojuegos, ¿por qué no le digo a los de Bethesda que pues, le echen un ojo, ¿no? Y pum, de repente ya estás trabajando en Bethesda, ¿no? Digo, es un Yo, suponer, no es la ajá, realidad, no, no es de que Flor mañana vaya a trabajar en Bethesda, relájense. es así, no. Ojalá, Sí, no. O ojalá, y Gearbox. aquí la tenemos Este, de regreso. sí, ¿verdad? No sé, la verdad es que yo lo veo difícil, por como el trabajo que se hace. Pero tampoco tengo tanto tiempo en Sí, te hace la falta emprendedora de todavía meterte ahí a las entender tripas. cómo funciona, lo que te decía, ¿no? Sí, sí, Cómo sí, sí. funciona, cómo está la estructura para saber cómo. Entonces, Sí, lo veo en muy un difícil tiempo porque ya tampoco no regresarás y nos contarás. les Ya platico así cuando de sí ya. se Hoy puede, es sí mi se puede, primer ¿no? día en Bethesda.
Pero no sé, a lo mejor es más fácil que te enteres de alguna posibilidad que se va a abrir, que Ajá. Bueno, también. prepares antes o te prepares a tiempo para aplicar rápido y seas de los que ven. Quizá podrías ganarte alguna Qué chido. de la gente, pero todo se reduce a crear conexiones. Otra vez. Mucho Death Stranding. Crear conexiones, networking. Oye, ya, bueno, otra pregunta para ya de las últimas, te lo prometo. Para no Ok. quitarte más el tiempo. Recursos. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué libros nos recomiendas? ¿Qué cursos nos recomiendas? Tanto de lo que estás aprendiendo ahorita como de lo que ya sabes. Recomiendo, ahorita estoy estudiando Unreal. Pues tengo varios cursitos, está el de Udemy que te pasé, Así, lo pongo. por acá. están Game Dev TV, Ahorita está haciendo este cursito, muchachos. y Está en me estoy 250 releyendo pesos. en de Clean Architecture, El libro. es libro, y de Clean Coder, Amazon. de Robert C. Martin. Clean Architecture. Este es el clásico, ¿no? Sí, con ese Clean hay que Code y empezar. De Clean hecho, Architecture. si están empezando a buscar, si quieren se los que el de Clean Coder, pues habla de lo que es un buen de la Me programación. estás cortando un poquito. Como que tu Oh, no. micrófono otra vez se puso rejego. Pero, Ay, no quiere de- que comparta. pero decías de Clean Architecture, ¿qué pacho? Es un... Si ya estás en la industria de la tecnología, ingeniero en sistemas o programador o como le quieran llamar, Ujú. o si vas empezando, te conviene porque es como una buena historia de cómo ser un buen profesional en la industria. Y el ser o sea, tener todos los principios que acá te platica, te va a servir mucho para abrirte puertas. Tanto para empresas como para si quieres ir al lado del emprendimiento. Qué chido, qué chido. Y es tanto Clean Architecture como Clean Code, ¿no? Y tiene otro. Son 3 libros de él que están chidos. A ver, vamos a... Pero si quieren empezar con The Clean Coder, ese está chido. Es un buen comienzo. Y de hecho el de Clean Architecture está en español, sí. Pero, digo, tienen que aprender inglés, muchachos. Sí. Sí o sí. Ah, y eso sí, si me piden otro consejo, ya sáquense de la cabeza que el inglés no entra y que el inglés guácala. El inglés abre puertas. Y hay que aprenderlo. No sé quién en qué momento decidió que ese era el idioma del mundo o de los negocios o Pero lo pues que tú eso ya, quieras. ya está de Pero más. es la realidad que vivimos y hay que aprenderlo. Si no lo aprendes, tus oportunidades se reducen un Totalmente. montón para conseguir fondeo, para conseguir chamba, para conseguir colaboraciones, para si no hablas inglés, no, el jefe no habría podido conseguir el contacto que nos dio los contratos para hacer los minijuegos que nos ayudaron a solventar el estudio por año y medio. Entonces, hay que aprender inglés. Totalmente. ¿Cómo aprendiste inglés tú? ¿Qué consejos le darías a la gente que está diciendo, Yo sí, aprendí quiero inglés. aprender inglés, pero no sé cómo hacerle? Ay, güey. O Yo tú eres de aprendí métanse un inglés curso y dale. No, miren, las cosas que sí funcionan es aprender palabras. Hacerte de vocabulario te va a hacer aprender el idioma más fácil. Una realidad es que un idioma extranjero lo vas a hablar en medida de lo que entiendas el tuyo. Ya, vale. Entonces, ajá, yo creo que en México todos reprobaríamos un examen de certificación de español, Exacto. porque empezar Es con uno los de los más tiempos, a ver, difíciles, de hecho. ajá, y dudo mucho que alguien se acuerde cómo se llama X o Y cosa. Pero al final de cuentas, es importante que trates de relacionar las cosas de gramática que estás aprendiendo en el otro idioma con el tuyo. Y eso ayuda mucho a entender, pero no es traducir.
Es como entender La a qué se gramática. refiere lo que se está usando en la gramática. Ajá. Si quieres hablar de algo que pasó ayer, pues sabes qué es el pasado y ver cómo se conecta el pasado en inglés o en japonés o en el idioma que te guste a eso y tratar de entenderlo así, identificarlo y encontrar la correlación. El aprenderte palabras sirve mucho porque ya que tienes las palabras puedes producirlo. De nada te sirve que tú sepas que la oración va sujeto, verbo y predicado si no sabes qué son las palabras que van ahí. Entonces, aprender vocabulario, eso es lo más importante. Una vez que aprendas o que tengas palabritas que hayas hecho tuyas, el idioma va a estar bien fácil de aprender. Bien fácil. Entonces, sí les recomiendo mucho eso. Háganse de vocabulario. Y, Para quitarse el miedo a hablarlo y entenderlo, escucharlo. ujú, Su película favorita del mundo mundial, que siempre ven en español, ahora véanla en ujú. el idioma que quieran aprender. Porque ya se saben de memoria los diálogos, ya saben qué están diciendo. Entonces no necesitan leer los subtítulos para entender lo que dicen, ya saben que va. Entonces nada más se pueden centrar en reconocer las palabras y ya después de cierto rato ya van a decir, ah, mira, what es qué y cosas por el estilo. Suena muy menso, pero neta sí No funciona. sé, sí. Totalmente. Qué chido, qué chido. Y de Game Dev, ¿qué recursos recomiendas? ¿Qué has leído? ¿Qué has visto? Pues ¿Qué has si están tomado? empezando por default, la documentación y los cursos que te ofrece tanto Unreal como Unity y Godot están muy chidos para que se aprendan a hacer cosas en sus motores. Si tu motor es otro, seguramente también tienen tutoriales que te van a Sí, empezar a claro. guiar y por ahí empezar. Y luego siguen los YouTubes. Y si ya estás preparado para a poner algo de dinero, que es recomendable invertir en tu educación, porque no la gastas, inviertes. Hay retorno. Una vez que aprendes cosas, se te abren más puertas. Claro, totalmente. Entonces, cuando ya estés preparado para invertir, em, entonces, pues hay varios, ¿no? Game Dev TV está chido. Udemy también tiene algunos padres. A mí me gusta Platzi, pero a no todo el mundo le cae cómo se manejan los Sí. instructores. Hay unos cursos que sí están insufribles y hay otros que están muy chidos. Y va a ser Otro. eso. Si un curso no te gusta, búscate otro. No pierdas Dale tiempo. otro. Ujú. Ujú. Qué chido, qué chido. Excelente. Bueno, pues la verdad, muchísimas gracias. Creo que estuvo bastante interesante la plática. Muchísimas gracias por el tiempo, por pasarte por acá a nuestra fiesta de cumpleaños. Gracias por darnos el tiempo. Danos tus redes, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden preguntar si tienen alguna duda o algo. ¿Contestas, no En todos lados me contestas? Ah, encuentran como Dunkelblume. ¿qué? ¿Qué quiere decir? ¿Y en qué idioma? Porque ya supimos que hablas como 8, entonces... Es alemán y ese nickname lo elegí cuando tenía 16 años, entonces no me juzguen. Está bien. Significa flor oscura, porque era muy darks. Bueno, sigo siendo, pero edgy teenager, Darks. entonces era bien darks. Darks. Flor oscura, sí, Dunkelblume. Ni siquiera estoy segura que esté bien gramaticalmente, pero a mí me gusta cómo suena y así se quedó. No te digo, no muchos lo van a saber, así que tú tranquila. Ok, Sí, no, y la verdad es que no me importa si sí, está se mal. escucha chido. Eso es lo Ajá, importante. A ver, déjame. Creo que lo tienes por acá. pongo ahí en el Ay, chat. creo que lo tengo por acá. Dunkelblume. Ahí está. De hecho, lo tienes en tu LinkedIn. Eso ¿En dónde? es. En tu LinkedIn tienes Flor Sí, Dunkelblume Dunkelblume, sí, Mancinas. en todos lados pongo que ese es. Cuando me piden que ponga mi nombre normal, pues pongo Flor y luego apodo Dunkelblume. Qué chido. Ahí está. Ya lo pusiste. Oli. Pues ahí la pueden encontrar en todos lados así, con ese nickname. Y también, pues ya saben, está en el Discord de nosotros, así que ella es parte de la comunidad. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo, pues ahí la pueden encontrar también en el Discord. Y pues ahí la tienen a su disposición.
Bueno, Sí. pues muchísimas gracias. No nos vamos sin antes que nos ayudes. Esto lo hace todos los que nos apoyan aquí. A que invites a la gente ahora a que se una a Oscar VP Games para seguir aprendiendo Game Dev y conociendo más de la industria y haciendo crecer esta industria y que podamos llegar al objetivo de ser el canal más grande de Game Dev en Latam. Sigan a Oscar BB Games en todas las redes. Aprendan de él, sabe mucho, es muy buen programa, les va a compartir buenos conocimientos. Aprovechenlo. Muchísimas gracias. Y pues a los que estuvieron por acá, gracias por pasarse, gracias a todos los que me pasaron sus felicitaciones, un abrazo, los quiero muchísimo y no se me vayan que vamos a dar una raid zona a alguien más porque ya saben que se trata de apoyarnos entre nosotros, entonces vamos a ver quién está programando videojuegos el día de hoy. No sean baquetones y pónganse a programar videojuegos. Que todos te están jugando Silson y nadie quiere programar videojuegos. Efectivamente, no hay nadie jugando que diga programando videojuegos. Pero bueno, está el buen queso haciendo React Native. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Y tienen un VTuber muy bonito. Simplemente pongo una Biblia al centro, Vamos ¿no? viendo si no hay nadie por acá. Solo Que podamos. Está Nona. Esto podría usarlo Que la para vamos a tener la separarlo. próxima semana por acá. Claro, porque le debe tener Ahí ya el chat le de hemos la hecho IA, raid. Entonces vámonos con queso. el modelo de. Vámonos con queso. No sin antes agradecerle a todos los que estuvieron por acá. Gracias a todos por pasarse, gracias a todos por sus felicitaciones. Gracias, Flor, otra vez por tu tiempo, por estar acá. Estuvo genial, espero que te la hayas pasado tú también genial. Sí, me la pasé Y- muy a gusto. Nos vemos la próxima semana es Pixelatl, muchachos. Entonces, nos vemos el miércoles. Bye, que bye. Muchas gracias. Bye bye. Bye. Tutu.